Sí. Ay, eskerrik asko. Arratsalde on, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por acercaros a Koldo Mitxelen a asistir al inicio de este ciclo de jornadas organizadas por Eusko Ikaskuntza y Orquestra Instituto Vasco de Competitividad, que bajo el título Sociedad Digital, Sociedad de Personas, Criterios Éticos y Humanistas en el Desarrollo Digital de la Sociedad Vasca, viene a ofrecer debate, reflexión al hilo de uno de los temas, no es el tema, pero sí uno de los temas que más ocupa la agenda política e institucional, la opinión pública, como es el de la era digital y los impactos que esta gran transformación, esta gran digitalización está ofreciendo a nuestras sociedades, a las sociedades contemporáneas, a las sociedades modernas y a las sociedades occidentales. Por supuesto, no es un fenómeno que nos atañe únicamente a nosotros, sino que es global, pero sí está reconfigurando la forma de entender las sociedades, de entender las relaciones humanas y también, como no, de ofrecernos y plantearnos serios desafíos respecto a qué queremos ser, qué podemos ser en el futuro. Nos acompañan hoy tres personas de enorme currículum, de gran prestigio profesional, como son Eva Silván, Nicanor Ursúa y Xavier Insausti. Con cada uno de ellos vamos a tener ocasión de escucharles durante 20 minutos. Comenzará Nicanor. Cada uno de ellos nos ofrecerá una visión complementaria y enriquecedora, con un punto de vista muy sugerente, por lo que he podido ver, respecto a los desafíos, la situación que la digitalización en sentido amplio, en sentido macro, nos ofrece a las sociedades. Pero antes de esto me gustaría situar un poquito el debate, la reflexión, hablando en términos de lo que llamamos la era digital, ¿no? Este término que tanto estamos acostumbrados a oír tanto en los medios de comunicación, en las instituciones, como muchas veces en conversaciones mucho más rudimentarias, más cotidianas. El término sociedad digital es un término que a veces se relaciona con cierta similitud y cierto ajuste a la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero cuarta revolución industrial implica que antes hubo una primera, una segunda y una tercera. Las vinculaciones de la era de la revolución industrial, empezando por la primera, tienen que ver con la yuxtaposición de diferentes procesos, ¿no? El proceso científico que dio lugar a la máquina de vapor, los movimientos que se produjeron posteriormente por la aplicación de esta tecnología a la empresa, su aplicación de manera masiva a la producción económica, a la configuración de una manera de producir bienes y servicios, pero también trajo consigo grandes movimientos migratorios, ¿no? Una reconfiguración de la estructura social, de la estructura demográfica y la estructura económica de los países, ¿no? Afectando principalmente a Europa, pero que se extendió posteriormente por todo el mundo, ¿no? Pero esto no nos podemos quedar ahí en el análisis, sino que esto fue mucho más allá, ¿no? De estos movimientos sociales, de esta reconfiguración de la sociedad, surgieron los movimientos sociales, especialmente los movimientos en clave de izquierda, en clave de toma de conciencia de clase, y en el caso de Euskadi también en clave nacionalista, ¿no? Y estas dos variables hay que entenderlas de manera muy directa, ¿no? Estos movimientos sociales dieron lugar a los partidos y a una posterior institucionalización, a la recogida de una serie de derechos y a una forma de entender la política. Con esto, ¿de qué estoy hablando? De lo que quiero hablar es, y el debate, esto me sirve para situar un poco el objeto del debate y también de las jornadas que se organizan desde Eusko Ikaskuntza, abriendo un poco el panorama, abriendo la mirada. La revolución tecnológica, la revolución digital no es tecnología, ni muchísimo menos, sino que afecta a todos los órdenes de la vida. En tiempos muchísimo más recientes, hablamos de la cuarta revolución industrial, la era digital, la era que estamos viviendo. Estamos hablando de un presente continuo, ¿no? Los historiadores tienen un trabajo enorme porque estamos construyendo, así lo parece, ¿no? Las claves de una nueva sociedad, de una forma nueva de entender al ser humano, ¿no?
La digitalización es un proceso amplio, es un proceso que se podría caracterizar, entre otras cosas, por la gran potencia de la globalización. Es un proceso homogeneizador, es un proceso global, es un proceso horizontal y que permea e impregna cada vez más ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde la forma de consumir, desde la forma de producir, desde la forma de trabajar, a la forma de relacionarnos, incluso de entender al ser humano. Pero no solamente eso, sino que también, y voy a dar paso ya a Nicanor, la digitalización afecta, y el uso de tecnologías de una manera o de otra, afecta a la forma en la que tienen lugar los procesos políticos. En la primera campaña electoral de Howard Dean en Estados Unidos fue en el año 2004. No llegamos ni a 20 años. La última campaña grande que se conoce con gran impacto de las tecnologías digitales es la de Donald Trump, ¿no? Donde el uso del fake news, básicamente el uso de la mentira y la propaganda, fue masivo gracias al uso de tecnologías como la inteligencia artificial, entre otras, para modular, para condicionar el comportamiento político de los electores. No en vano, la Comisión Europea tiene una iniciativa en este sentido, no solamente desde el punto de vista de lo ético, el uso ético de la tecnología, sino contra la desinformación. De lo que estoy hablando, y por lo tanto abre el terreno de juego para que tanto Nicanor como Eva como Xavier estamos hablando de esto, ¿no? Y ahora me toca callarme y dar paso a Nicanor. Nicanor Ursúa es, bueno, tiene un currículum enorme que no me atrevería, simplemente voy a esbozar algunas ideas. Ha sido catedrático, es personal emérito, profesor emérito de la Universidad del País Vasco, ha sido doctor en diferentes universidades, doctor honoris causa por otras universidades también en el extranjero, tiene publicaciones de todo tipo en el ámbito de la filosofía, especialmente en la filosofía política, en lo que tiene que ver con la jornada de hoy, y además es el director de la Revista Internacional de Estudios Vascos que edita y publica Eusko Ikaskuntza. Para mí es un honor compartir mesa con todos vosotros. Nicanor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la presentación. A ver, espera un segundito. ¿O quieres que se siente aquí? Sí. No, pásalo tú. Sí, te hago la presentación. Que lo pases. ¿La paso yo? Vale. Bueno, el tema que yo voy a abordar esta tarde aquí es si la crítica mejora la democracia, malos tiempos para el diálogo. En primer lugar, la ciudadanía crítica es un peligro, un recurso para la democracia y la convivencia. Verdaderamente es imposible en estos tiempos aceptar la crítica por lo que estamos viviendo. En primer lugar, algunas ideas introductorias. Según la teoría de apoyo al sistema político, el sistema político y la democracia necesitan apoyo de sus miembros para persistir. Si la sociedad no los apoya, no puede subsistir. Por otra parte, la crítica al sistema político, lo que se entiende como crítica política, es vista por otra parte por algunas personas como una amenaza para la democracia. Y según autores que he ido trabajando en estos últimos tiempos, Almond, Verba, Easton y sobre todo Geisel, afirman que la crítica a un sistema político no es un indicador de crisis, como podríamos pensar, sino más bien una fuerza impulsora para las diferentes reformas políticas que hay que llevar a efecto. La democracia necesita, por consiguiente, tanto apoyo como crítica, y esto no es una contradicción. En los actuales debates, por consiguiente, podríamos decir que el potencial creativo de la ciudadanía crítica juega un papel muy importante dentro de lo que se entiende como juego político democrático. Que la ciudadanía sea crítica se considera hoy un indicador de salud democrática de las democracias duraderas, estables y prósperas. Ahora, ¿qué podemos decir hoy en día de la crítica política? Bien, este concepto tiene muchas facetas y a menudo este concepto de crítica política es sinónimo de insatisfacción, descontento, desafección,
desencanto político que puede incluir también el escepticismo. En la bibliografía se recoge también con este concepto el aspecto de una disposición normativa conductual, a saber, la predisposición a la crítica. Últimamente habría que incorporar también todo lo que fluye por la red, como se conoce, shitstorm, o traducido al castellano como linchamiento digital. En tercer lugar, la crítica a los principios fundamentales democráticos se puede valorar de manera separada. No es el caso entrar aquí ahora a analizar ese contexto. Ahora, un potencial positivo solo se atribuyen a aquellas críticas que concuerdan con los principios fundamentales democráticos. Es decir, que por otra parte, no cualquier crítica podríamos decir que es aceptable. Crítica política y atención hacia la política. Un nuevo concepto importante que habría que añadir al concepto que hemos dicho anteriormente, al menos en opinión de Geisel, es el de la atención hacia la política. ¿Por qué? Porque el concepto de insatisfacción, descontento, desencanto es muy ambiguo, porque también podría entenderse como una inclinación hacia la cuestión del sistema político, pero también podríamos entenderlo como algo alejado de la política y, por otra parte, como una desconfianza en los políticos, en las instituciones, el cortoplacismo político, la rigidez de las estructuras de los partidos, falta de transparencia y rendición de cuentas, corrupción, etcétera, etcétera. La atención hacia la política se entiende como estar dispuesto a monitorizar el proceso político e intervenir cuando la ciudadanía lo considere necesario. Hoy estamos viviendo grandes transformaciones sociopolíticas debido a la revolución digital, que demanda un nuevo tipo de democracia acorde con una ciudadanía que está exigiendo inmediatez, resolución de los problemas y que sea capaz de pensar por sí misma con actitud crítica. En democracia, el discurso en libertad, dice Heinze, y la participación pública es la constitución de la Constitución. Últimamente todos hemos oído hablar del ranking de la revista The Economist, que en el último, en 2020-21, ha bajado varios puntos a la democracia plena que entendía el anterior ranking según The Economist y lo ha calificado como democracia defectuosa a la democracia española. No quiero entrar en estos detalles porque tampoco procede, pero esto para ver un poco de qué estamos hablando. El ranking de Economist se basa en 5 categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento de gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Y habla de democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario. Bueno, pues nosotros hemos bajado un escalón a la democracia defectuosa. Crítica política, de la insatisfacción, del descontento, de la disposición a la crítica y de la actitud ante la democracia, podríamos obtener resultados muy interesantes que iré exponiendo muy brevemente aquí con el tiempo que tengo a disposición, y de estos factores, con la ayuda de tipos, se puede obtener diferentes orientaciones con relación a la crítica política. Por ejemplo, democracia versus no democracia, disposición a la crítica versus no disposición a la crítica, satisfacción versus no satisfacción. Ahora, ¿cuál es el resultado si ahora cruzamos estos datos? Insatisfacción, satisfacción política y atención hacia la política. Entonces obtenemos los siguientes datos. Los modelos que podríamos obtener de este tipo de ciudadanía crítica serían atenta, satisfecha, atenta, insatisfecha, no atenta, satisfecha, no atenta, insatisfecha. ¿Cuáles serían los efectos? Pues si examinamos todas estas claves, pues la ciudadanía AS, es decir, la atenta y satisfecha, presenta perfiles y actitudes que promueven particularmente la democracia, mientras que la ciudadanía NI, es decir, no atenta e insatisfecha, está por debajo de la media. Bien, ¿qué podríamos decir de todo esto? Si unimos ahora satisfacción política y atención hacia la política, pues la satisfacción política se explica
por la realización económica y democrática del sistema político. Una democracia efectiva resuelve los problemas de la ciudadanía. La atención se puede entender, como ya he señalado, como la disposición normativa, que es distinta del concepto de interés por la política, de la ciudadanía para tratar asuntos políticos, estar vigilante y alerta en el sentido más general. Es decir, la atención no se identifica tampoco con el concepto de ciudadanía políticamente activa. Si se tiene en cuenta la crítica política dentro de la dimensión de la atención política como la disposición normativa para observar atentamente al sistema político y la satisfacción política como la evaluación real de la realización política, entonces se favorece una mayor comprensión del análisis más específico de la crítica política. A modo de hipótesis, podríamos decir, y atendiendo los estudios al menos de Geisel, que es la que más ha trabajado este tema, a mi modo de ver últimamente, podríamos afirmar que la ciudadanía se implica en el proceso político en tanto en cuanto es políticamente atenta, independientemente de su grado de satisfacción o insatisfacción. Por el contrario, la ciudadanía políticamente no atenta se retira del proceso político independientemente de su grado de satisfacción o insatisfacción. Ahora nos podríamos preguntar, y de los 4 tipos que hemos descrito anteriormente, ¿cuáles serían potenciadores de, por así decir, o amenazantes para la democracia? Bien, de la bibliografía al respecto, yo al menos he podido recoger los siguientes atributos que pueden considerarse potenciadores de la democracia, que todos conocemos, a saber, participación política de la ciudadanía, interés político, información y evaluación de la clase política para elegir los mejores candidatos o candidatas, tener un sentimiento de competencia política, al menos para votar, tener un buen conocimiento político, un sentido por la eficacia política. ¿Qué quiere decir esto? Eficiencia interna, o sea, tener un buen conocimiento de los asuntos políticos importantes, y una eficacia externa, a saber, tener una percepción y una disposición a reaccionar ante los deseos de la ciudadanía, tolerancia hacia las opiniones diferentes, apoyo a los derechos democráticos, etcétera, etcétera. Y, por último, analizar cuál es el de los 4 tipos mejor cumple con los atributos democráticos señalados, pues la hipótesis sería, hipótesis de trabajo, por supuesto. La ciudadanía políticamente atenta tiene atributos que son beneficiosos para la democracia, independientemente de su grado de satisfacción o insatisfacción. Y la ciudadanía políticamente no atenta raramente tiene atributos beneficiosos. Pregunta: ¿una entidad con mucha ciudadanía crítica es más democrática que una entidad con una ciudadanía poco crítica? Respuesta: parece que existe una relación muy positiva entre una entidad con muchos ciudadanos o ciudadanas críticos y el nivel de democracia de la entidad. Por lo tanto, una ciudadanía atenta es un recurso para la democracia y ciertamente la atención política, tal como la hemos descrito, debería formar parte de la formación cívica de la ciudadanía y así ganaría la democracia ante la epidemia de los fake news y los linchamientos digitales. Ahora, ¿qué decía Sartre? Que el infierno son los otros. Los que polarizan, crispan y tensionan son siempre los otros, no yo. Nunca somos nosotros los que cometemos excesos ni nuestras ideas intoxican las redes. Nuestras posiciones jamás son hirientes y dañinas. Por eso decía que malos tiempos para el diálogo, según el libro de Bernard Bergson y Friedman Schulz von Thun, que vienen a decirnos que, de alguna manera, con varios ejemplos, estos autores se plantean lo siguiente. Pasamos a la transparencia. Utilizan un modelo como el cuadrado de la comunicación de Schulz von Thun, utilizando la distinción entre el hecho fáctico, el enunciado de relación, la autorrepresentación y el atractivo fenómeno como la inmunidad al escándalo, por ejemplo, de Donald Trump, pueden explicarse de manera plausible el siguiente hecho. Se escucha el mensaje de relación. Te han traicionado y vendido, pero ahora estoy a tu lado. Mensajes que oímos políticamente. Que se vuelve completamente irrelevante, pero que es
muy efectivo, ya sea un hecho verdadero o falso. Entonces, ¿qué proponen estos autores? Entre el respeto y el boicot. Cuando se trata de personas que piensan de manera diferente, los autores recomiendan, por un lado, un equilibrio entre la empatía y la confrontación, no que te den en la otra mejilla. El respeto y el boicot. Y por otro lado coinciden en que la conversación o el diálogo no siempre es posible bajo todas las condiciones. En un momento en el que los límites de lo que se puede decir están cambiando tan rápidamente, hay que discutir más duro, definir las líneas rojas de un debate con mayor claridad, dice Perksen en este libro. También se critica la comodidad en un ambiente experimentado en terapia y extremadamente sensible. Todos tenemos una piel muy sensible a las críticas de los demás, que a menudo es incapaz de hacer frente a la agresión desenfrenada del lado contrario. Y los dos autores no tienen soluciones sencillas para ofrecer, pero están interesados en la diferenciación y dicen: desarrollo de estrategias conscientes de los dilemas. Es la recomendación un poco irónica, si se quiere decir, de Jules Fontaine. Analiza el contexto, date cuenta de tu dilema, comprende el riesgo, calcula el coste. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en la Convención de Derechos Humanos? Pues viene a decir que el ejercicio de la libre expresión conlleva, por otra parte, responsabilidades y deberes, y que, por lo tanto, puede incluso prohibirse. Que este es un tema muy delicado, pero al menos en el artículo 10 dice eso. Las limitaciones reflejan que la dignidad humana y la tolerancia son valores esenciales y constitutivos de la sociedad democrática pluralista. Hay que reconocer que quien ejerce la libertad de palabra es responsable de los efectos que razonablemente se espera de sus palabras. Los que profieren esas palabras ofensivas, denigrantes y repulsivas, se denigran a sí mismos. Ahora, estamos asistiendo en este momento a la posdemocracia. Una sociedad tecnológica como la nuestra, con potentes plataformas digitales y redes sociales con Big Data, que son modelos matemáticos que necesitan enormes cantidades de datos que ayudan a comprender patrones y conductas de la naturaleza y de las sociedades e individuos, con seres posthumanos, deseo creativo de hibridación con lo no humano, no tendrá necesidad de recurrir a las formas de gobierno en el fondo imperfectas como la democracia, dicen autores como los que señalo ahí en la bibliografía. Pierre Levy anuncia la llegada próxima de la democracia generalizada y sienta las bases de una verdadera sociedad civil planetaria y quizás de nuevas formas de Estado, pero que todavía no se han visto. Dalbert, por otra parte, afirma que la retórica democrática electrónica ha proliferado con el desarrollo de Internet como medio de comunicación. Esta retórica está mayoritariamente dominada por concepciones liberales individualistas. El comunitarismo ha propiciado, por otra parte, una fuente para una visión alternativa a la democracia electrónica. Y el tercer modelo, la democracia deliberativa, está siendo empleada por los demócratas electrónicos que quieren ir más allá de la oposición individualismo-comunitarismo. ¿Qué es lo que hemos aprendido en la universidad, al menos? Pues que la universidad se basa en el diálogo, en el debate, desde Platón. Y hemos aprendido de método disputandi, y si el ser humano es un animal racional, lo es en la medida en que dialogamos, debatimos, discutimos, pedimos, damos, perdemos la palabra. Ahora, por último, y no lo último, ¿puede la filosofía ayudar a desarrollar estos conceptos? Bien, leí el artículo de Dieguez y Sturm hablando de la eliminación de la filosofía en el bachillerato y dicen que hay dos categorías o dos conceptos fundamentales que no se enseñan. En primer lugar, la capacidad para atender al otro, es decir, a los argumentos sobre cualquier asunto y para cambiar las opiniones propias cuando los argumentos de los otros resulten más convincentes. Claro, esto requiere una concepción hipotética de la racionalidad. Esto implica, a su vez, la capacidad de análisis conceptual, así como el desarrollo de competencias discursivas, lógicas y críticas
que permitan plantear argumentos convincentes con rigurosidad lógica, claridad y concisión. Y eso es lo que no tenemos hoy en día en la sociedad. Por eso la filosofía sería muy necesaria en este sentido. Y en segundo lugar, la filosofía, especialmente la lógica, la metodología, la ética, la filosofía política, puede mejorar la disposición natural del ser humano a tomar decisiones y juicios. Y por último, acabo. ¿Cuáles son los peligros que yo veo en la actualidad? Frente a la superficialidad en la que estamos viviendo, profundidad y rigor académico. Pero claro, esto es difícil, porque va bajando mucho también el nivel de las instituciones de enseñanza. Frente al flujo excesivo de información, reflexión, constancia y trabajo. Y frente a la estulticia, apertura a las mejores inteligencias. Bueno, muchas gracias y con esto yo acabo mi discurso. Ahora le toca el turno a Xavier Insausti, que bajo el título de Liberación Digital, Comunicación o Incomunicación, Cohesión o Fragmentación Social, nos va a hablar de este debate en torno a la digitalización y a la posibilidad que tenemos de asimilarla, de aceptarla en los términos en los que se está produciendo. Xavier tiene un currículum enorme académico, trabaja en la Universidad del País Vasco desde hace muchísimos años. Su bagaje incluye tanto la teoría del conocimiento como incorpora el psicoanálisis y otras fuentes de conocimiento y otras fuentes y áreas y disciplinas que hacen de su currículum y de su aproximación la confluencia de muchísimas fuentes y por lo tanto el planteamiento de una posición y un punto de vista muy enriquecedor en todo caso. Xavier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo le he puesto como un subtítulo: Reflexiones en tiempos confusos, ¿no? Lo cual a uno le ayuda a decir casi de todo un poco, porque claro, aquí hay de todo menos claridad, ¿no? Como bueno, vemos en general, ¿no? Bueno, yo leo unas paginitas que he preparado, quizás no tan académicas, uno no le da la categoría para tanto, pero unas reflexiones así generales sobre que se me han ido ocurriendo y que pues he desarrollado, he ido sacando últimamente pues de lecturas y cuestiones, ¿no? Nos encontramos hoy en día en una situación muy especial. La globalización se ha hecho más realidad que nunca en forma de pandemia. ¿Quién lo iba a decir? Cuando la digitalización del mundo parecía la forma más concreta y eficaz de estar conectados, aparece un virus que nos ha obligado a plantearnos incluso la supervivencia como especie. De repente, todo lo demás ha quedado en segundo plano, todo ha quedado trastocado. Y mientras el final de la pandemia está todavía abierto, lo que ha quedado claro es que la vulnerabilidad humana es más sensible de lo que creíamos. Hay quien cree que se trata solamente del último eslabón de una cadena de errores humanos cuyo comienzo podemos discutir, pero que de algún modo tiene que ver con la prepotencia y arrogancia del ser humano, con su modo egoísta de estar en el mundo, con su modo despectivo de tratar a la naturaleza y a la vida. Calentamiento global, las catástrofes ecológicas, las guerras, las desigualdades económicas y ahora la pandemia serían expresiones de este error de partida. De modo que debemos cambiar radicalmente de chip los seres humanos, de lo contrario estamos abocados a un fin oscuro, imprevisible. También el problema de la digitalización, de la comunicación digital y todo lo que ello conlleva, ha quedado en segundo plano. Discutimos ahora si la tecnología digital ha ayudado a hacer frente a la pandemia. No cabe duda que durante el aislamiento, sobre todo los jóvenes, han paliado su situación dramática por este medio. Las redes han sido su modo de subsistir,
De otro modo, las cosas hubieran sido peor, mucho peor incluso. Pero no podemos quedarnos en este plano, sino tratar de ir más al fondo. Los jóvenes, y no solo ellos, pasan largas horas conectados a la red. Ello ha cambiado el modo de relacionarnos con el mundo, con los demás, con la universidad incluso, con el trabajo, con las instituciones. Ya no entendemos el mundo sin el móvil. Todo lo demás ha quedado atrás. La televisión, incluso los periódicos, incluso en gran parte la forma clásica que hemos tenido de ver el mundo, e incluso los libros mismos. Hasta la forma de escribir está cambiando. Los que estamos en contacto directo en la universidad con los jóvenes vemos qué mal se escribe, decimos, pero está cambiando la forma que tenemos ya de relacionarnos hasta con la escritura. Los jóvenes escriben al ritmo de las rápidas pulsiones digitales, sin importarles la ortografía ni nada relacionado con la corrección académica. En definitiva, la misma concepción de la cultura está en crisis. No me resulta fácil hacer un balance de los pros y contras de todo este cambio. Poner en la balanza estos pros y contras no creo que sea tarea sencilla. Creo que lo que más está dificultando la misma comprensión del fenómeno relacionado con la cohesión social, la comunicación entre sectores, culturas, la integración social, etcétera, es la gran guerra de intereses que se está planteando, que está planteada en nuestra sociedad. Creo que a nadie se le oculta a estas alturas que la posible guerra de Ucrania tiene un componente muy elevado de intereses económicos, estratégicos, etcétera, y tiene poco que ver con la paz mundial. Poco parece interesarles a las partes el gran número de vidas humanas que se hallan en juego. Incluso se habla de una posible tercera guerra mundial. Sea como sea, son los intereses económicos los que marcan el ritmo de los acontecimientos, el poder mundial. Esta terrible verdad es que el que tiene el dinero tiene la razón. Ese es el gran pecado de nuestro tiempo, digo yo. Martha Nussbaum, una intelectual estadounidense prestigiosa, muy prestigiosa, ve tras la superficie de lo que estamos viviendo otra crisis que ella define como más profunda, una crisis, dice ella, relacionada con la educación. Con motivo del doctorado honoris causa que le dieron en Medellín en el año 2015, o sea que ya hace un tiempo, tal como va la velocidad en la que vivimos, ya son muchos años, pero el 2015, decía lo siguiente, y cito una cita un poco larga, pero me parece muy significativa de la situación general en la cual ella ve cómo está, diríamos, en general la cultura y la educación. Dice, cito, estamos en medio de una crisis de proporciones masivas y grave importancia mundial. No me refiero a la crisis económica mundial que comenzó en 2008. Al menos entonces todo el mundo sabía que la crisis estaba ahí y muchos líderes mundiales trabajaron rápida y desesperadamente para encontrar soluciones. Tampoco me refiero a la crisis creada por el terrorismo internacional. Eso también es reconocido por todos. No. Me refiero a una crisis que pasa desapercibida, una crisis que probablemente sea a largo plazo incluso más perjudicial para el futuro del autogobierno democrático, una crisis mundial de la educación. Dado que las democracias del mundo también están siendo desafiadas ahora por cuestiones de migración, terrorismo y comprensión mundial, esta crisis de la educación es potencialmente devastadora para el futuro de la democracia en el mundo, dice ella. Y un poco más adelante
Dice, las humanidades y las artes están siendo eliminadas tanto en la educación primaria y secundaria como en la técnica universitaria. En prácticamente todas las naciones del mundo, vistas por los responsables políticos como adornos inútiles, en momentos en que las naciones deben cortar todas las cosas inútiles, que entienden ellos por inútiles, con el fin de mantener su competitividad en el mercado global. Fin de la cita de Nussbaum. Nussbaum, siguiendo la estela de la teoría crítica, digamos en filosofía, culpa de esta situación al dominio absoluto de una única razón industrial, interesada, técnica, una razón que progresivamente ha ido arrinconando a otra razón creativa, humanista, estética, filosófica, como queramos. Si esto era así en 2015, ahora la situación es peor, digo yo. No solo, pero sobre todo la juventud se halla confinada física, psicológica y culturalmente. Incierta ante el futuro, sin perspectiva clara, sin saber qué hacer ni hacia dónde orientar su vida. Mientras que la economía arrincona y margina a toda una población, y sobre todo a una juventud que cada vez está más empobrecida. La prensa, digo yo, trata de desviar la atención hacia pseudoproblemas, mientras la bomba de relojería va consumiendo los minutos hacia una explosión final. Una generación se está perdiendo. La pregunta es ¿hasta cuándo está dispuesta a aguantar? Los educadores tampoco sabemos qué hacer para reorientar el curso y recuperar así confianza y claridad. El popular filósofo coreano Byung-Chul Han, quizás ustedes ya lo habrán oído por ahí en algún sitio, como muchos otros, han escrito unas reflexiones interesantes relacionadas con la pandemia y la cultura moderna. Tomo un punto nada más. Dice que las sociedades orientales han afrontado mejor que las occidentales el ataque de la pandemia. Y ello se ha debido a una estructura autoritaria que tienen ellos. En Oriente la estructura es autoritaria y por eso han podido afrontar mejor la pandemia. Todos obedecen sin rechistar. Allí no hay individualismo, que es, nos explica, distinto del egoísmo. Aquí está el quiz y él así lo entiende también. El individualismo, podríamos decir nosotros el subjetivismo, ha sido una conquista de nuestra cultura, de la cultura europea. Nosotros no queremos sacrificar nuestro yo a ningún nosotros autoritario. Queremos la libertad personal, única base posible de una verdadera libertad social, entendemos nosotros. Desconfiamos de toda autoridad que no se gane nuestra confianza. Debe ganársela. El oriental, en cambio, confía por principio en la autoridad. Lo dice él, que es coreano. No me lo estoy inventando. Al perder todo tipo de confianza en el ciudadano, nuestros políticos se ven más libres para caer en la corrupción. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Si nadie cree en la política, pues entramos en la política para, por lo menos, sacar provecho. Esta actitud de la ciudadanía occidental tiene el lado positivo de afirmar la libertad individual. Malo será, argumenta Han, que la pandemia, o por medio de la pandemia, perdamos como consecuencia de ello esta libertad individual. Y aquí está el quiz. No lo podemos permitir, dice él. Más bien la solución es profundizar en ella. Debemos aprender en Occidente a construir lo social sin perder el individualismo. El individualismo nos lleva necesariamente no lleva necesariamente al anarquismo social, a que cada cual haga lo que le da la gana. No, el liberalismo fue una gran conquista de nuestra cultura,
pero no lleva necesariamente al, digo yo, neoliberalismo, que es la forma actual en la cual, diríamos, estamos, vamos a decir así, desde hace, por lo menos, desde la fecha simbólica del 68, en que entramos en una nueva forma de entender la economía, etc. Bueno. Más bien, el liberalismo es una buena base para la libertad social. La frustración de no poder desarrollarse, de ver el horizonte cerrado, eso es lo que lleva, sobre todo a los jóvenes, a un callejón sin salida. Han cree que más allá del miedo a la pandemia hay otro motivo para lo que él llama el tremendo pánico. Más allá de la pandemia, él ve otro miedo que se da hoy en día, es un tremendo pánico. Y esto me interesa ahora subrayar. Y este tiene que ver con la digitalización. Y él dice, una cita de él que le explica muy bien cómo entiende él la digitalización. Y él dice una cosa que por lo menos a mí me ha impresionado mucho. Dice, la digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece y que también puede resultar dolorosa. La realidad nos resulta siempre dolorosa y la digitalización nos evita enfrentarnos a la realidad. Este es el principio, ¿no? La digitalización, toda cultura del me gusta, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época postfáctica de los fake news y de los deepfakes, surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí se da un virus real, dice Han, y no un virus de ordenador. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violencia y exagerada reacción de pánico al virus actual, entiende él, se explica en función de esta conmoción por la realidad. Es más o menos eso es Han, ¿no? Y él termina un poco su reflexión diciendo con un, bueno, lanzando, diríamos, una idea positiva, por lo menos, dentro de esta idea negativa. La digitalización por sí sola no genera ningún sentimiento colectivo fuerte. Puede paliar la situación, como se ha visto durante el aislamiento, pero la solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica y más justa. Y dice así, termina así con, cito, ¿no? Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. No es más optimista que estos autores otra mujer que voy a citar, que es Naomi Klein, que ustedes seguramente habrán leído. Ella, en su famoso libro, el bestseller, que fue el 2007, acuñó el término de doctrina del shock para referirse a la estrategia que usan los gobiernos de derecha en tiempos de crisis. Después de un evento chocante, puede ser una guerra, puede ser un golpe de Estado, puede ser un ataque terrorista, una recesión económica, un desastre natural, o una pandemia, como ha ocurrido ahora, o, todavía más actual, la amenaza de una guerra ahora. En estos casos los gobiernos explotan la desorientación pública para suspender la democracia y los derechos al tiempo que promueven políticas que castigan el poder redistributivo del Estado y liberan el mercado de casi toda restricción en beneficio del 1% más rico de la población y a expensas de los más pobres y de la clase media. El resultado de décadas de momentos críticos seguidos de doctrina del shock
es una desigualdad lacerante y un planeta al borde de una debacle ecológica. Para recordar en qué malas manos está la gestión de esta crisis sociosanitaria, Klein pone el ejemplo estadounidense. El vicepresidente Mike Pence, al que Klein considera el artífice del saqueo de Nueva Orleans tras el huracán Katrina, fue la persona designada por Trump para dar respuesta a la crisis del coronavirus. Y el banquero y luego secretario de Estado Steven Mnuchin, encargado del plan de rescate para hacer frente a la pandemia, estuvo entre quienes más se enriquecieron durante la crisis desde 2008. Bueno, son dos ejemplos, pero significativos, ¿no? Klein afirma que estamos viviendo lo que llama la distopía del Silicon Valley. Le cito: el hecho de que estemos distanciados significa que ahora muchos de nosotros estamos pasando nuestras vidas pegados a las pantallas. Nuestras relaciones sociales están mediadas por plataformas corporativas como YouTube, Twitter, Facebook, etc. Nuestra ingesta calórica diaria nos la entrega Amazon Prime. Y las personas que están haciendo ese trabajo son increíblemente vulnerables. Fin de la cita. Klein supone que para aquellos que más se benefician con esto, como Bezos, la única debilidad de este sistema es que sean los humanos los que tienen que entregarnos la comida y los paquetes. Preferirían que fueran drones o robots que no pudieran enfermar. Evidentemente, dice ella, esta no es la forma en la que queremos vivir. Deberíamos ver una oportunidad, dice, en el rechazo a este futuro, en la forma en que salimos de esta crisis. Se habla continuamente de la vuelta a la normalidad y, dice Klein, lo normal es mortal. La normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Para Klein, los momentos de crisis lo son también de oportunidad para avanzar hacia la sociedad que queremos, hacia esa transformación. La buena noticia, dice ella, es que estamos mejor posicionados que en 2008 y 2009. Hemos trabajado mucho en los movimientos sociales durante estos años para crear plataformas de personas, dice. Pero necesitamos desarrollar nuevas herramientas de desobediencia civil que nos permitan actuar a distancia. Y dice ella, estoy muy esperanzada por las formas que tienen las personas para colaborar en estos momentos. Y esto conlleva una ironía, porque es cierto que hemos estado tan distanciados físicamente, pero tal vez es debido a la distancia física que estamos tan decididos a llegar uno hacia el otro. Ella opina, Klein opina, que los gobiernos deberían caer por lo que está pasando. Dice, necesitamos estar indignados, muy indignados. Necesitamos inspirarnos por el tipo de movimientos de masas que han derrocado a los gobiernos en momentos de crisis anteriores. Y se muestra convencida de que no vamos a alcanzar la seguridad a menos que peleemos para ello. No es un lugar al que podemos volver. Es un lugar que tenemos que construir juntos y un lugar por el que tenemos que luchar, concluye. Voy terminando, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Voy a saltarme aquí algunas cosillas. Y quisiera terminar con una reflexión de un autor que a mí me gusta mucho, que es un autor, es un filósofo, sociólogo que se llama Max Horkheimer, que, junto con Theodor W. Adorno, fundaron la teoría crítica, y él escribió en los años 40, en 1940 y pico, escribió un libro que él tituló El eclipse de la razón,
Él estaba en Estados Unidos, exiliado porque él era judío, y el título es bastante significativo, El eclipse de la razón, y él reflexiona cómo la razón ha quedado, diríamos, disminuida, en el sentido de que no hay una razón positiva, una razón que él llama dialéctica, solo hay una razón instrumental, una razón con la cual manipulamos el mundo, pero no es una razón con la cual construimos el mundo. Y bueno, este libro se ha traducido al castellano como Crítica de la razón instrumental, ¿no? Hay una razón instrumental. Y él se refiere con este concepto a la razón imperante en Estados Unidos fundamentalmente. Claro, en Estados Unidos estaba él en Estados Unidos y estos señores eran muy críticos con el Estado, los estados europeos, sobre todo los estados nazis y los estados stalinistas. Pero podríamos decir, había una corriente que decía, pero Estados Unidos nos puede salvar de estas formas autoritarias de entender, diríamos, la cultura y el mundo. Y él por eso va a criticar justo esta razón que él considera instrumental, que se da en Estados Unidos también. Esto va a ser lo significativo. En Estados Unidos también se da una razón totalitaria, va a decir él, ¿no? Y entonces, me gustaría cerrar con una conclusión, con una cita de este señor, reflexionando sobre la situación en la que se encontraba, vamos a decir así, el mundo hacia finales del siglo XX, hasta el 68 más o menos, en la cual no había prácticamente ninguna solución para el individuo. O estaba en el estalinismo, bajo las garras, o estaba bajo el nazismo, o estaba bajo un liberalismo que era tirando a neoliberalismo, que era un poco también las economías que después se han llamado neoliberales, que son las que desarrollaron Thatcher y los economistas de esta escuela, ¿no? Y él termina diciendo, en esa situación, digamos, tan grave en la que prácticamente queda para el individuo ningún resquicio por el que salvarse, él dice lo siguiente, y es una cita que me gusta, dice: nuestra misión actual es, antes que nada, asegurar que en el futuro no vuelva a perderse la capacidad para la teoría y para la acción que nace de esta, ni siquiera en una futura época de paz, en la que la diaria rutina pueda favorecer la tendencia a olvidar de nuevo todo el problema. Debemos luchar para que la humanidad no quede desmoralizada para siempre por los terribles acontecimientos del presente, para que la fe en un futuro feliz de la sociedad, en un futuro de paz y digno del hombre, no desaparezca de la tierra. Fin de la cita y fin del rollito este. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues tras esta visión, ¿no?, desde la teoría crítica, le toca el turno a Eva Silvan, politóloga. En eso compartimos, y seguramente más cosas, compartimos formación y bagaje, y nos va a hablar del estado de salud de las democracias, ¿no? Hemos acudido a la filosofía y la teoría crítica y al debate sobre si cuestionar, replantearse la democracia, ¿qué nos ofrece? Pues ahora Eva nos va a dibujar un panorama sobre cómo están las democracias y a qué se enfrentan en el ámbito de lo digital respecto a lo que pueden ser y no pueden ser. Eva, como decía, es politóloga de formación, también tiene bagaje en el ámbito de experiencias en determinadas crisis internacionales, ha participado en análisis políticos, en diseño de campañas, tiene un bagaje enorme también en esa disciplina, y también ha participado, por supuesto, como profesora en distintos posgrados, ¿no? Danos algo de luz. Vamos a ver.
Vamos a intentarlo. El sujeto, si la política es el sujeto y el objeto de la digitalización o de nuestra realidad, ¿qué tenemos por delante? ¿No? Vale, tengo una presentación que, bueno, sobre todo he intentado tirar ya que vivimos en la era digital y tecnológica de datos, ¿no? Me parece que es lo que ahora mismo domina el mundo, ¿no? Y, sí. A ver, sí, vale. Bueno, un placer estar aquí hoy, gracias por la invitación y un placer escuchar a Nicanor y a Xavier en sus discursos llenos de reflexiones teóricas y filosóficas que yo creo que nos hacen pensar y reflexionar sobre estos momentos inciertos en los que vivimos, ¿no? Cuando hablaba y preparaba la presentación de hoy, bueno, pues hablábamos y pensaba sobre si, tal y como decía Xavier, vivimos en una crisis de proporciones catastróficas. Igual yo no soy tan pesimista, ¿no? Yo veo, digamos, espacios de luz y de progreso y de esperanza que yo creo que los jóvenes que han vivido también una situación enormemente traumática como es vivir encerrados durante meses, también si hay una cuestión, dos elementos, dos aspectos sobre los que se están movilizando y están mostrando más preocupación que ninguna parte, ningún otro colectivo social, nos están mostrando un gran compromiso por el ecologismo y por la igualdad, ¿no? Cuando observamos cuáles son las movilizaciones que protagonizaban en el momento prepandemia, ¿no? que creo que sí que nos ha producido una parálisis a todos, que yo creo que todavía no somos capaces de prever qué consecuencias tendrá. Pero bueno, yo sí que atisbo espacios de progreso, ¿no? En algo que yo creo que sí que está en la agenda política ahora mismo y en las preocupaciones de la ciudadanía, que es la sostenibilidad y el cuidado del planeta ante un colapso que todos hemos vivido en primera persona con este cisne negro en forma de pandemia, ¿no? Parece que pensamos mucho en si las democracias liberales viven tiempos agitados. Hay incluso quien habla de crisis existencial de la democracia por su fragilidad, pero incluso también por su capacidad de resistencia, ¿no? Josep María Colomer y Ashley Bill han escrito recientemente un libro que os animo a leer porque es muy ilustrativo de cómo ha evolucionado la democracia en estos últimos 60 años, que se llama el libro Democracia y Globalización, donde Josep María Colomer habla que la democracia es como un buen matrimonio, ¿no? Dice, casi todo el mundo dice que le gustaría tener uno. Algunas personas lo consiguen, otras no, y muchas de las que lo consiguen lo arruinan, ¿no? Yo creo que la mejor garantía de protección de la democracia es que la alternativa son sistemas autoritarios o autárquicos que no tienen, digamos, un sex appeal o un atractivo ahora mismo para la sociedad, aunque no esté exenta de riesgos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay cuestiones intangibles que están dentro de las preocupaciones de quienes os dedicáis, sobre todo en el mundo académico, a reflexionar sobre cuáles son esos elementos de la democracia que todos percibimos de alguna manera, o quienes estamos más implicados en estas cuestiones, como alarmantes, ¿no? Cuáles son elementos intangibles que están degradando las democracias y que están provocando, como decía Nicanor, esa desafección, ¿no? Ese distanciamiento, esa lejanía de la ciudadanía con respecto a la política, ¿no? Diferenciaría, en castellano no tenemos esta suerte que tienen los anglosajones de poder diferenciar política de políticas, ¿no? Policies, ¿no? Políticas, digamos, la acción política, ¿no? La disputa por el poder que vemos diariamente en los periódicos, en los medios de comunicación y que copan la agenda mediática. Y politics, esa acción política, son esas políticas públicas que digamos, quienes nos gobiernan tienen la obligación de impulsar para dar respuestas a los retos, a los problemas que tenemos y que lamentablemente no ocupan el discurso, el debate público, ¿no? O sea, sí que hay, por un lado, indicadores de preocupación en las democracias, que uno es la desafección, otra es la calidad del debate público, que sí que está enormemente degradado y que está ocupado por digamos, sálvame de luz en el que se ha convertido la política y que, digamos, el conocimiento, la reflexión y la deliberación ha dejado de interesar o por lo menos de ocupar
espacio en el gran consumo político que se produce ahora, ¿no? Entonces, bueno, os enseñaré algunos datos. Entonces sí que parece que nos movemos entre la desorientación, la decepción, la insatisfacción, el enfado, el desinterés, el aburrimiento. Y bueno, os traigo algunos datos que nos pueden ayudar, ¿no? Hay una vinculada al fenómeno de la desafección, está la crisis de la confianza, ¿no? Si, digamos, la confianza es la base de nuestros sistemas económicos, sociales y relacionales, pues sí que parece ser que hay una crisis de la confianza, ¿no? A nivel internacional. Esta estadística, este dato, este gráfico del nivel de cómo ha decaído la confianza en las instituciones democráticas y quiénes son los principales actores de las instituciones democráticas, que son los partidos políticos, son la institución menos valorada o la institución en la que menos confía digamos, la ciudadanía en las democracias liberales. Pero también por analizar la situación de la democracia en una evolución. Este gráfico se lo vi una vez a Víctor Lapuente, al politólogo Víctor Lapuente, y me pareció enormemente interesante porque, bueno, él cruza aquí en este gráfico dos líneas, una es la azul oscura y otra es la azul más clarita. La azul oscura nos habla de los procesos de democratización, diferentes procesos de democratización que se han vivido en el último siglo, ¿no? Y bueno, pues podemos ver cómo los grandes momentos de democratización vinieron después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, donde, digamos, un número importante de países entran dentro de los regímenes democráticos. Después de la Segunda Guerra Mundial y en los 70 se produce, digamos, otro momento de crecimiento de países que pasan de dictaduras o de regímenes autoritarios a sistemas democráticos. Y ahora lo que estamos viendo con preocupación, por un lado, es que cuantos más países democráticos hay en el mundo, menos posibilidad hay de que la democracia siga creciendo a nivel proporcional, pero sí que estamos viendo, que es lo que indica la línea azul clarita de abajo, cómo estamos viviendo una recesión, ¿no? Cómo está apareciendo un fenómeno que es el de, digamos, la autarquía, digamos, la restricción de libertades, en los que yo creo que la pandemia sí que ha ejercido un elemento, digamos, de contracción de libertades, en las que algunos estados se han excedido, ¿no? en sus límites a los derechos fundamentales, con la excusa de, bueno, o con la intención de salvaguardar la salud y el bienestar de la población, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que tenemos que observar ahora mismo, más que, digamos, la desaparición o de las democracias, es la pérdida de libertades que se está produciendo en los últimos años, ¿no? Y en el contexto nuestro, que es el más cercano, de la Unión Europea, de los países europeos, que sí que, digamos, somos referente en cuanto a conquistas de derechos, de libertades, construcción de estado del bienestar, sí que estamos observando en países muy próximos donde, digamos, esta supresión de libertades empieza a ser, digamos, llamativa, cuanto menos dramática, como estamos viendo en países como Polonia, como Hungría o como Turquía, que nos vienen más cerca, o la situación que estamos viviendo ahora mismo en Rusia y en Ucrania con la supresión de libertades, ¿no? Y esto porque nos debe alarmar, porque si hacemos, digamos, un zoom y ampliamos el zoom, estamos viendo que el 33% de la economía mundial ahora mismo está gestionada en países donde se están restringiendo libertades. Y esto sí que puede, digamos, ejercer un efecto contagio y, digamos, un efecto de retroceso en cuanto a derechos y libertades a nivel interior, ¿no? Contaba Nicanor el reciente informe que ha publicado The Economist, ¿no? Que, digamos, suele publicar cada 1 o 2 años un informe sobre el índice sobre la situación de la democracia a nivel internacional. Y bueno, pues establece, digamos, cuatro categorías, y decía que, bueno, que España, el Estado español, pues desciende a una democracia defectuosa, ¿no? Esto que puede hacer señalar todas las alarmas está muy circunscrito a lo que, digamos, al proceso que todos estamos viviendo y que estamos, digamos, bueno, pues observando con cierta o con bastante preocupación, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Es decir, The Economist, aunque el titular es llamativo y digamos, pone, digamos, un poco en alerta a quienes analizan este índice,
sí que es verdad que democracia defectuosa se refiere a los contrapesos, ¿no?, que tienen las democracias, entre ellos, digamos, el de los poderes judiciales que tienen que observar de manera directa el ejercicio del poder, ¿no? Y cómo estamos asistiendo a esta renovación, a esta no renovación del poder judicial, de una manera en la que parece que interesa más el reparto de cromos entre los partidos políticos que la independencia de un poder judicial que es crítico y fundamental para digamos, el mantenimiento de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, cuando vemos esto, normalmente siempre nos alertamos porque, digamos, nos preocupa ese posible retroceso. Creo que sí que hay muchos indicadores en España que pueden llevar a la preocupación, pero es importante también poner el foco en lo que The Economist está señalando, ¿no?, que es, digamos, esas enormes dificultades que está habiendo en el Estado español de renovar los poderes judiciales y, sobre todo, poner el foco en el cómo, ¿no?, se está llevando a cabo esa renovación judicial, esa disputa política de intereses, como bien decía Xavier, más que, digamos, de garantizar la neutralidad o la independencia judicial, que es lo que debería velar el interés político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No me voy a extender más en esto porque tanto en esto se ha centrado, pero sí que me gustaría, porque sí que creo que hay una narrativa que se está instaurando de, digamos, de desafección generalizada con la democracia, ¿no? Y por eso creo que es importante detenernos en los detalles, esta frase tan manida que dice que el diablo está en los detalles, pero es que sí que creo que es así, ¿no? Porque las realidades sociales, económicas, políticas, en el caso de Euskadi con respecto al Estado español, son muy diferentes. Por supuesto que nos vamos a ver contaminados por todos estos procesos de involución del debate público, por todos estos fenómenos reaccionarios que estamos viviendo, por toda esta nostalgia de la revisión del pasado que se está viviendo, y Euskadi no es inmune a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que también en este estudio que han hecho desde la Universidad de Göteborg, donde se analiza cuál es el nivel de calidad de los gobiernos, ponen mucho énfasis en la importancia de que las grandes diferencias en cuanto a la calidad de los gobiernos se están empezando a visibilizar más intraestados que entre los estados a nivel europeo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el nivel de descentralización de competencias, por el nivel de autonomía que tienen determinadas regiones o comunidades autónomas en determinados estados y con la capacidad de gestión o con la cultura política, ¿no?, o democrática de determinadas regiones, ¿no? Y aquí podemos observar, en el caso del Estado español, cómo la situación de Euskadi, siendo los azules más oscuros los que tienen un nivel de calidad del gobierno mayor y los rojos más oscuros los que tienen un nivel de calidad de gobierno menor, donde, bueno, pues en Euskadi, sin ser complacientes, ¿no?, porque tenemos indicadores que nos deberían, digamos, preocupar, que ahora veremos, como es el de la desafección o la participación política, pero sí que, bueno, pues por observar, digamos, esas cuestiones que nos hacen diferentes o que nos pueden, digamos, permitir un análisis más detallado de la situación que vivimos, ¿no? ¿Por qué os enseñaba este gráfico? Porque, bueno, cuando hablamos de cuál es la evolución sobre la satisfacción de la democracia, yo os traigo aquí un gráfico. En la línea verde es el nivel de satisfacción con la democracia de la ciudadanía vasca y el rojo es el de la ciudadanía española, ¿no? Podéis ver que, digamos, hay una brecha sustancial en cuanto a, estos son datos, si no estoy equivocada, del sociómetro, sabéis que es el Instituto Demoscópico, de uno de los institutos demoscópicos de referencia en Euskadi, y bueno, donde el nivel de desafección o de insatisfacción de la ciudadanía vasca con la democracia con respecto a la española, pues es evidentemente importante, ¿no? Bueno, os traigo una serie de datos donde podemos, digamos, tocar un poco cuál es la percepción de la ciudadanía en cuanto a esa desafección o a ese desinterés o a esa, digamos, falta de implicación, porque yo creo que sí que estoy de acuerdo, es que sí que estamos viviendo, y no es algo post-pandemia, sino que ya se venía viendo antes, si los 80, digamos, en la instauración de la democracia en el Estado español y, digamos, en el Estatuto de Autonomía de Guernica y, digamos, la construcción del Estado del Bienestar que se produjo en los 80-90
se caracterizaron por unas estructuras administrativas débiles, pero con movimientos sociales muy fuertes que empujaban y que influían en la agenda política para la consecución y la conquista de derechos, ¿no? Como fue el acceso de la mujer al mercado de trabajo, la conquista de derechos de las mujeres, el sistema de protección social en Euskadi, la renta de garantía de ingresos, las políticas de ayudas. Sí que estamos observando ahora que esa fuerza de los movimientos sociales que hubo en los 80 y que se volvió a observar después de la crisis de 2008 con el movimiento del 15M y, digamos, todas las plataformas antidesahucios y movimientos de pensionistas, sí que salvo el movimiento de pensionistas, que es ahora mismo quizás el colectivo que más está empujando en la agenda política, sí que observamos un decaimiento, una falta de activación real de los movimientos sociales que empujen a las estructuras administrativas, a las estructuras políticas, a impulsar políticas públicas que se acerquen a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Ahí sí que hay una debilidad que no es propia, es exclusiva de la pandemia, que ya se venía observando antes, pero que sin duda la pandemia lo que ha hecho es agudizar, ¿no? Digamos, todas estas limitaciones en nuestros derechos fundamentales, en nuestra posibilidad de vernos, de reunirnos, de movilizarnos, de salir a la calle, ha afectado, ¿no?, a esa construcción de una agenda política mucho más activa o transformadora, ¿no? Bueno, algunos indicadores de ese nivel de satisfacción o desafección con la democracia, cuando se le pregunta a la ciudadanía vasca si las elecciones, digamos, son importantes para una democracia de calidad, gran parte de la población, la mayor parte de la población en Euskadi sigue siendo consciente de que celebrar unas elecciones es importante para garantizar la democracia. Esto enlaza con la idea de Josep María Colomer de que la democracia es como un buen matrimonio, ¿no? No todo el mundo la tiene, pero todo el mundo, gran parte de la gente lo quiere. Igual es una visión un tanto conservadora. Pero me interesa mucho esta fotografía, ¿no? Porque tenemos, sí que hay, digamos, yo sí que percibo un cierto bombardeo, un cierto discurso sobre la desafección de la población con respecto a la política, ¿no?, y a las administraciones. Y creo que es importante diferenciar, ¿no?, diferenciar lo que es la política de las policies, ¿no?, lo que es, digamos, el ejercicio del poder, que es lo que la ciudadanía sí que percibe un hartazgo, una desafección. Lo estamos viviendo estos días con lo que está pasando en el Partido Popular en Madrid, ¿no?, y estas disputas internas que genera una desafección, digamos, un hartazgo por parte de la ciudadanía que se desconecta, ¿no?, de la política. Por eso, cuando preguntamos a la ciudadanía sobre cuál es su confianza, su nivel de confianza con respecto a las instituciones, vemos claramente que el nivel de confianza más bajo que existe por parte de la ciudadanía es con los partidos políticos, en contraposición con la institución mejor valorada, es el Gobierno vasco, ¿no? El 79% de los ciudadanos y ciudadanas en Euskadi valoran positivamente el Gobierno vasco versus el 19% que valoran negativamente los partidos políticos. Y parece que no nos paramos a reflexionar que sin unos no existirían los otros. Es decir, sin partidos políticos no habría Gobierno vasco, podremos hablar de otros de gobiernos más tecnócratas, menos tecnócratas, pero la realidad es que la desafección está muy focalizada en partidos políticos, y el segundo actor político menos valorado es el Congreso de los Diputados en Madrid, con lo cual esa disputa política, esa polarización, lo que está trasladando es una desafección hacia instancias en las que el ciudadano o ciudadana no se ve representado, no ve que se estén resolviendo los problemas que les afectan, ¿no? Si hacemos este análisis, las administraciones vascas están entre las mejor valoradas entre todos los rangos de edad, pero sí que hay señales de alerta, lo que os decía, ¿no? Aquí ha salido el tema de los medios de comunicación, de las personas jóvenes, ¿no?, de qué medios de comunicación consumen o qué medios de comunicación no consumen, y el descrédito mismo de unos medios de comunicación que parece que atienden más a intereses comerciales, intereses empresariales y privados, más que a principios de neutralidad o de objetividad o de información, como se le presupone a lo que se denomina como el cuarto poder, ¿no? Sí que hay bastante, digamos, sintonía en el sentido de la confianza que tienen la población con respecto a las principales instituciones vascas. Veis otra vez que los partidos políticos son las entidades que concentran la gran parte de la desafección o la desconfianza, y eso se traduce, esto volveremos más adelante, vuelvo para atrás, eso se traduce en el nivel que quería enseñaros en el nivel de abstención en las elecciones, ¿no? Os decía que si bien el estudio de Göteborg, ¿no?, habla de la calidad del gobierno de los países de la Unión Europea, incluso de las regiones
y el País Vasco aparece como una de las regiones que mejor calidad de gobierno tiene, que mejor atiende las necesidades de su población según los indicadores que ellos han establecido, pero sí que hay una lejanía, una distancia de la sociedad con respecto a los procesos de participación política, ¿no? Y lo vemos clarísimamente y se está observando con mucha preocupación en los últimos procesos electorales que se han desarrollado en Euskadi. Las últimas elecciones del 12 de julio del 2020, si analizamos los niveles de participación, vemos que quien menos ha participado, que solamente un 13% de la población más joven, entre 18 y 29 años, acudió a votar el día 12 de julio, versus un 37% de la población de entre 45 y 64 años, más del 50% si cogemos la horquilla de edad entre los 45 y los 65 años. Con lo cual sí que hay un desacople, hay un desenganche de una parte importante de la población que ha decidido no ir a votar, ¿no? Que está empezando que desde hace tiempo siente aquel discurso que se gritaba en las calles durante la crisis, después de la crisis del 2008, de no nos representan, ¿no? Se ha pasado de una respuesta ante la crisis del 2008, donde hubo una clarísima ruptura que no solamente afectó en España, sino en el conjunto de los países de la Unión Europea, donde la crisis del 2008, muy vinculada a procesos de corrupción, de mala gestión, la ciudadanía, digamos, muy además favorecida y echando mano de las tecnologías, ¿no? Ahí yo también creo que hay que hacer una lectura positiva de las potencialidades que ha dado, que provoca o que facilita la digitalización y la tecnología para la conectividad, para la movilización social. Pero a diferencia de lo que estamos observando es que hay una desconexión. O sea, ya digamos, esa crisis del 2008 sí que provocó una activación de la agenda política y de las reivindicaciones de las demandas de la ciudadanía, y ahora la población joven se ha desconectado de la política y está utilizando otros cauces para participar socialmente, ¿no? ¿Qué derivas puede tener esto? Pues yo creo que es algo que debemos observar con atención y con preocupación. Me parece que los vacíos que se generan de representación por parte de la clase política, hay alguien que los va a ocupar. O sea, no podemos pensar que en Euskadi vamos a permanecer inmunes a discursos reaccionarios, a discursos que niegan, digamos, las grandes transformaciones sociales y la conquista de derechos que hemos vivido. Y ahí hay un caldo de cultivo que alguien puede volver a ocupar, ¿no? Entonces, bueno, vemos claramente una tendencia descendente en cuanto al interés por la política. Cada vez hay menos gente que está interesada en la política, versus cada vez hay más gente que consume política. Entonces hemos convertido la política en un elemento de entretenimiento, pero hablamos de las cuestiones que afectan al poder más que de las cuestiones que afectan a la solución de los problemas que afectan a la ciudadanía, ¿no? Y aquí hay otro elemento que a mí me quería resaltar en esta presentación, que es el nivel de participación política, ¿no? Si decíamos que Euskadi en las elecciones del 2020 tuvo uno de los índices de abstención más elevados de la historia de la democracia reciente, no solamente debemos observar la desafección o la baja participación política de la población más joven, lo que nos indica una desconexión por parte de esta población con la clase política y con los problemas que intentan resolver, sino que si hablamos también en cuestión a clase económica, también vemos una diferenciación muy acusada, ¿no? Son los jóvenes, precisamente, con una situación de clase baja, los que menos están participando en las elecciones, ¿no? En los procesos políticos participativos que se abren. Que, bueno, vivimos en una democracia, podemos cuestionarnos si es una democracia más o menos participativa, pero lo que está claro es que lo que tenemos a día de hoy, prácticamente de las pocas opciones que tenemos de participar políticamente, son las elecciones que se convocan cada 4 años en Euskadi y cada 4 años en el Estado, las diputaciones forales y municipales, y lo que estamos observando es una cada vez mayor abstención, y que esa abstención se focaliza sobre todo en la población más joven y en la población en una situación económica más desventajosa, ¿no? En la clase social más baja. Y si la clase política al final lo que tiene que hacer es responder a las necesidades de la población, va a atender prioritariamente a las necesidades de la población que les está votando, que está defendiendo sus intereses. Por lo tanto, como gran conclusión de esta parte de la presentación, yo diría que Euskadi tiene un problema
no de percepción de cuál es de percepción buena o mala del gobierno, pero sí de participación política cada vez menor y de interés cada vez menor por la política, y que esto se manifiesta en las convocatorias electorales últimas que ha habido, y que se manifiesta específicamente en dos colectivos principales, la población más joven y la población que está en las capas sociales más bajas, con lo cual tanto la población más joven como la clase social más baja son las que van a tener más dificultades que sus voces se escuchen, ¿no? O que sus demandas sean tenidas en cuenta, ¿no? Y esto, bueno, pues, ¿a qué es debido, ¿no? Pues los diferentes estudios que hay, la diferente literatura que encontramos, nos hablan de la capacidad de entender, ¿no?, los asuntos públicos. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, caracterizada por el proceso de la globalización que se inició en los años 80. Hay quien dice, y yo sí que lo defiendo, que estamos en un proceso de desglobalización, de recuperar cierta soberanía estratégica, de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, de nuestra dependencia con terceros países en la producción de bienes esenciales, pero la realidad es que vivimos en un mundo globalizado, interconectado, donde los problemas cada vez nos parecen más complejos, ¿no? Donde, digamos, recibimos información, hemos pasado de vivir en nuestro barrio, donde, digamos, nuestro ecosistema, el que conocíamos, era el de nuestro barrio o el de nuestro municipio pequeño, a vivir en un mundo dominado por las pantallas, donde la complejidad de los asuntos que nos llegan es tan grande que provoca la desconexión muchas veces de la ciudadanía. Estamos hablando de retos como el reto tecnológico, el reto del cambio climático, el reto de la desigualdad, el reto demográfico. Son cuestiones que parece que el ciudadano cada vez percibe como más lejanas de su día a día, ¿no? Y por eso hay quien está empezando a reivindicar la política de lo concreto, la política de lo cotidiano, la política del metro cuadrado, ¿no? Aquella que habla de los problemas de la gente, que son los que precisamente no aparecen en el debate público, ¿no? Entonces, si le preguntamos a la población, a la ciudadanía, hasta qué punto cree que los resultados en las elecciones influyen en su vida, lo que vemos es que solamente el 26% de la población piensa que el resultado de las elecciones influye mucho en su vida, o sea, dependiendo de quién gane, con lo cual hay una percepción de que da igual quién gane, quién gobierne, que las políticas públicas que se van a impulsar van a ser las mismas, ¿no? Cuando eso realmente, si volvemos a atender a los detalles, sí que hay una diferencia, ¿no? Pero como estamos hablando de temas que exceden muchas veces a la capacidad de los gobiernos, o el ciudadano o ciudadana tiene la sensación de que excede a la capacidad de los gobiernos, pues el ciudadano de alguna manera se está desconectando de esos procesos políticos, ¿no? Y aquí, si vemos cuáles son las principales preocupaciones, ¿no?, que tiene la ciudadanía española, bueno, vemos cómo el paro, que es un tema bueno, pues que suele estar dentro de todas las encuestas y los estudios demoscópicos y de preocupaciones sociales que se hacen, suele estar en las primeras preocupaciones. Vemos cómo hay lo relativo al gobierno, partidos políticos, es la preocupación que tiene una tendencia claramente ascendente, y las demás fluctúan, ¿no? Las que están, digamos, medio ambiente no es que no preocupe, sino que, digamos, mantiene una tendencia bastante estable. Con lo cual, podemos decir que hay una desafección de la ciudadanía con la clase política, que hay una sensación de que la ciudadanía, de que los partidos políticos no atienden o no responden a las preocupaciones de los ciudadanos, de que los temas que están, digamos, ahora mismo en agenda son excesivamente complejos y la población no es capaz, digamos, o se desconecta, no es que no sea capaz, sino que se desconecta porque no percibe un interés por parte de la clase política de explicarles cuáles son las soluciones o respuestas que se van a dar a esos problemas, y estamos viendo cómo, digamos, hay una crisis, ¿no?, de representación de los partidos políticos con respecto a la ciudadanía que representan, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las causas? Algunas ya las he adelantado durante la presentación. Os decía, ¿no?, la complejidad de los asuntos. Cada vez la clase política se encuentra con retos más difíciles de abordar, o por lo menos eso es lo que se trasluce, ¿no? Por eso hay quien, los decía antes, hay quien digamos, reivindica la política del metro cuadrado, la política de lo cotidiano, ¿no? Multiplicidad de actores políticos. Antes veis, ¿no?, digamos,
considerábamos al alcalde de nuestro municipio, al gobierno vasco, digamos, como nuestro interlocutor, quien respondía a las necesidades concretas de la ciudadanía. Por eso su buena valoración, ¿no? Al final, la población vincula al gobierno vasco con Osakidetza, vincula al gobierno vasco con educación, vincula al gobierno vasco con infraestructuras, y esas son las cuestiones que, de alguna manera, preocupan en el día a día del ciudadano, pero cada vez hay una multiplicidad de actores políticos mayor, digamos que cuesta entender de quién es competencia qué, y hay una mayor fragmentación del sistema de partidos. También el ciudadano se siente, digamos, más poderoso a la hora de decidir su voto, siente que esa multiplicidad de actores, por un lado, siente que sus intereses están mejor representados, lo hemos visto ahora mismo en Castilla y León y el fenómeno de la España vaciada, donde una parte de la sociedad de Castilla y León veía que sus intereses no estaban siendo representados por los partidos políticos tradicionales y buscan otros mecanismos, otras vías de participación, ¿no? Hay lecturas muy críticas hacia esta fragmentación política. Yo no soy tan crítica, o sea, creo que al final el ciudadano o la ciudadana busca quién defiende mejor sus intereses. Y creo que la crítica deberían hacerla los partidos políticos que han perdido, digamos, esa capacidad de movilizar hacia ese electorado hacia su propio partido, ¿no? Lo que decía, la capacidad de los Estados para hacer frente a una sociedad cada vez más diversa y a un mundo cada vez más interconectado. La sociedad vasca de 2022 poco tiene que ver con la sociedad vasca de 1980, en la que se constituyó el Estado del Bienestar. Una sociedad mucho más envejecida, una sociedad mucho más diversa, una sociedad donde la mujer se ha incorporado al mercado laboral, exigiendo ahora mismo ya cuotas de liderazgo que todavía no se ven reflejadas en los espacios de poder y de toma de decisión en Euskadi, una sociedad mucho más diversa, con la llegada de población inmigrante, ya segundas generaciones que han nacido en Euskadi, y eso quiere decir sociedades con intereses diversos, con intereses más diferentes, y eso quiere decir una crisis de la intermediación. Es decir, los partidos políticos ya no tienen tan claro que su votante tradicional siga siendo su votante tradicional. Ese votante se ha diversificado más y tienen que atender a un electorado mucho más diverso, con intereses y con inquietudes más diversas y más heterogéneas, ¿no? Y eso está colocando a los partidos políticos en una situación de enorme tensión y de enorme dificultad, porque además hay una falta de relevo generacional en la clase política, y yo aquí sí que soy más crítica en el caso de la clase política vasca, que tiene que dar respuesta a una sociedad en constante transformación, ¿no? Y donde, digamos, que se comunica a través de lo que nos trae aquí el día de hoy, a través de las pantallas, y que, digamos, requiere cuanto menos respuestas, como decía Nicanor, mucho más inmediatas de lo que son los asuntos públicos, que son normalmente mucho más complejos de gestionar y que requieren más tiempo, ¿no? Las causas de esta desafección, hablamos de una sociedad cada vez más diversa, pero también una sociedad cada vez más desigual, ¿no? Y si hay un elemento que caracteriza a la sociedad vasca, aunque sea una sociedad cohesionada, es una sociedad donde la desigualdad sí que es un elemento, digamos, que caracteriza la distribución de la riqueza en nuestra sociedad, ¿no? Tiene efectos perniciosos para unos, para esos que os decía, que han dejado de participar en las elecciones porque siente que sus demandas no están siendo recogidas por la clase política y que da igual a quien voten porque el resultado para ellos es el mismo, y eso lo podemos ver en las elecciones. Si analizamos por distrito, pues lo podemos ver en barrios como Charcoaga, o lo podemos ver en barrios como de Bilbao, en barrios como Abetxuko de Gasteiz, ¿no? Donde aquellos barrios, municipios donde están las rentas más bajas, precisamente son los que menos votan, porque son los que menos sienten que de lo que ahí surja va a cambiar o mejorar su situación. El incremento de la desigualdad es un fenómeno que genera inestabilidad, genera desafección y genera desconexión, ¿no? Y genera sobre todo un caldo de cultivo para que otros discursos puedan penetrar con fuerza, ¿no? Se ha hablado aquí de la desinformación, de la propaganda y de las fake news, como, ¿no? Un debate público cada vez de menos calidad, un debate caracterizado por las medias verdades, ¿no? Del que también se habla en este libro, ¿no? De cómo se modifican y se manipulan, digamos, los acontecimientos para moldearlos a los intereses de los diferentes actores políticos en disputa, ¿no? Lo vemos en el caso de Ucrania, que contaba el conflicto que hay ahora mismo en Ucrania, donde uno intenta tener una imagen de qué es lo que está sucediendo y estamos más, digamos, distraídos, ¿no? por esta economía también de la atención, ¿no?
Y bueno, estamos sujetos a populismos y a discursos reaccionarios. O sea, yo creo que ahora mismo hemos pasado de un momento populista a raíz de la crisis del 2008, donde bueno, pues emergieron partidos políticos que hay quien ha tenido mucho empeño en llamar populistas, bueno, que parecía que daban respuestas fáciles a temas complejos. Y creo que de la pandemia vamos a salir con discursos reaccionarios, ¿no? Porque sí que la pandemia lo que ha puesto mucho en evidencia es que vivimos una crisis ecológica de enorme magnitud, ¿no? Como decía Xavier, a la que hay que darle respuesta, y que vivimos en un momento de una transformación digital que va a transformar, que está transformando no solamente la manera en la que nos relacionamos, sino la manera en la que consumimos, la manera en la que trabajamos. El mercado laboral no se va a parecer, ya no se está pareciendo nada y no se va a parecer nada dentro de 5 años y mucho menos dentro de 10 años. Va a haber sectores que se van a ver automatizados directamente y ahí, digamos, esa sensación de progreso o esa sensación de transformaciones muy aceleradas generan discursos reaccionarios que piden un poco de tiempo, ¿no? Para asimilar. Están los perdedores, igual que hubo los perdedores de la descarbonización, o que va a haber los perdedores de la descarbonización, va a haber los perdedores de la digitalización. ¿Quién va a ser el partido político que sea capaz de activar esos sujetos políticos nuevos que están emergiendo? Me parece que es algo que de una envergadura y de una trascendencia muy grande, porque nos podemos ver en situaciones realmente delicadas, y lo que está pasando en Madrid creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la emergencia de discursos reaccionarios, de discursos antiprogreso, anticonquista de derechos, y de gente que se siente realmente que se queda fuera, ¿no? Del progreso de ese nuevo tiempo marcado por una transformación ecológica, por una descarbonización y por una digitalización que va a generar un modelo diferente de sociedad. Esa transición seguramente hay que vigilarla, ¿no? Bueno, sin ánimo de tener una varita mágica, ¿no? Pero si pudiésemos pensar en soluciones y que se pueden encontrar en la diferente literatura que hay escrita. No es fácil, porque yo creo que los retos a los que nos enfrentamos y esta sensación de incertidumbre, nosotros en donde yo trabajo estamos haciendo un análisis comparativo de cuál fue el proceso que se produjo en los 80, ¿no? de enorme transformación económica, social, política en Euskadi, y el momento en el que nos encontramos ahora. En los 80 sí que había un rumbo, ¿no? Había que entrar en la Unión Europea, había que producir una transformación social, una conquista de derechos. Ahora parece que estamos más supeditados a lo que nos venga, ¿no? A dar respuesta, a responder a esa transformación ecológica digital, y no tenemos un horizonte definido, ¿no? Claro, y con una sociedad que sí que percibimos como muy paralizada, ¿no? Pero bueno, sobre todo aumentar la capacidad estratégica de los Estados para que sean capaces de identificar cuáles son esos problemas sociales, esas tendencias que estábamos contando ahora, y que ya no estamos hablando de problemas tradicionales o nuevos, sino estamos hablando de altas complejidades, y de intentar buscar esas soluciones a los problemas concretos de la ciudadanía, ¿no? Reformas institucionales orientadas a combatir la corrupción, digamos, enlazando esto con este problema político que tenemos de la desafección, ¿no? Ayer podía compartir con Manuel Orega, que está aquí, si la desafección y la polarización son dos problemas políticos o son dos problemas que nos ha generado la clase política, ¿no? Seguramente es más vinculado a su acción o a su falta de acción que un problema social realmente. Hay otros problemas sociales que son más relevantes, ¿no? Reformas en el funcionamiento interno de los partidos, ¿no? Esa sensación de que, bueno, que al final los partidos políticos están formados por clases políticas que, digamos, permanecen de manera constante y endémica en esas estructuras, que son poco permeables a las problemáticas sociales, ¿no? y de la ciudadanía, ¿no? Mejora en la gestión pública. Nicanor ha hablado también de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Tenemos una clase política más dada a anunciar políticas que a rendir cuentas de las políticas públicas que hace, ¿no? Y una evaluación de las políticas públicas en clave de aprendizaje. Eso no casa muy bien con ese marcaje en corto a la que están sujetos los partidos políticos por parte de los medios de comunicación, pero necesitamos generar una cultura de evaluación de políticas públicas para aprender de lo que funciona bien, y para que aquello que no funciona bien hacerlo mejor, ¿no? Porque solamente así, a través del aprendizaje y de la rendición de cuentas, la clase política podrá contar a la ciudadanía los avances que se están produciendo o no, ¿no? Y construir una mayor conciencia pública
de la ciudadanía. Fomentar la escucha y la participación ciudadana. Sí que, digamos, esta sensación que tenemos muchos de que solamente participamos cada 4 años o que aquellos procesos participativos que se impulsan para que participemos luego no vemos una correlación en las iniciativas que se impulsan. Bueno, pues habrá que innovar en ese sentido. La tecnología creo que nos da herramientas de participación ciudadana y participación política interesantes, y hay que fomentar la diversidad, ¿no? Creo que los espacios de participación política, los espacios de opinión, os decía antes que la sociedad vasca ha cambiado mucho en los últimos 25 años y eso no se traduce, ¿no?, en los espacios ni de participación, ni de opinión, ni de decisión. Tenemos espacios de poder totalmente masculinizados, donde diputados generales, alcaldes, lehendakaris son todos hombres, donde no se ven, digamos, diversidad en cuanto a origen. Bueno, pues hay una transformación ahí por realizar. Si queremos enganchar, si la clase política quiere enganchar y conectar con la ciudadanía, esa clase política tiene que reflejar el crisol, ¿no?, la heterogeneidad de una sociedad que ha cambiado mucho, ¿no? Y hay ciertos riesgos, ¿no?, a la hora de buscar soluciones. Se habla mucho, bueno, porque hemos visto el modelo de Italia, ¿no?, donde se ha apostado por una solución tecnócrata, ¿no?, ante la dificultad por parte de la clase política de dar soluciones o de ponerse de acuerdo a la hora de construir mayorías que construyan consensos políticos. Bueno, pues se está apostando por soluciones tecnócratas. Esto es un debate que podríamos tener en profundidad, ¿no? Pero ¿qué es más eficiente a la hora de volver a enganchar a la ciudadanía con los sistemas políticos, ¿no?, con la democracia? Unos sistemas que van de arriba a abajo, bueno, o mejor de abajo a arriba, ¿no?, donde se fomenta la participación política y la conciencia crítica, ¿no?, que decía Nicanor, ¿no?, de la crítica y la deliberación, ¿no? Y estamos ante el riesgo de soluciones populistas, y yo creo que ahora mismo más que populistas, de reaccionarias, ¿no?, de poner freno a la conquista de derechos y buscar, digamos, parar algunos elementos de progreso que nos han llevado hasta allí, ¿no? Y el riesgo de verlo todo como algo muy complejo y no hacer nada, ¿no? Bueno, pues la situación es tan compleja, estamos, bueno, pues ante una transformación ecológica que nos supone modificar muchos de los elementos de consumo, muchas de las maneras de producir. Bueno, pues existe el riesgo de, bueno, pues ante tanta complejidad no hacemos nada y ya veremos si acabamos extinguidos o no, o estos discursos que también abundan bastante, muy vinculados a la agenda del cambio climático, esos discursos distópicos, ¿no?, más que discursos posibilistas. O sea, si hacemos esto, ¿en qué escenario nos vamos a colocar? Y estamos más en el escenario de qué va a pasar si no hacemos nada, ¿no? O sea, si no hacemos nada, nos vamos a extinguir como especie, el planeta, bueno, pero si hacemos algo, ¿en qué escenario nos colocamos, ¿no? Creo que también hay que cambiar el marco en el que se producen los debates. Y bueno, pues generar opinión, analizar, investigar y generar espacios de reflexión. Eskerrik asko. Espacios de reflexión como el que estamos. Exacto. Como el que estamos, ¿no? Muy interesante las tres miradas. Yo haría 100 preguntas y estaría 100 horas con cada uno de vosotros, porque me parece que las miradas son muy enriquecedoras, complementarias, y la realidad en la que estamos dibujando, ¿no?, que tiene muchísimas aristas, ¿no?, tal como todos hemos ido viendo. Antes de comenzar la mesa redonda y las intervenciones de manera fluida, sí me gustaría decir a los asistentes, a las asistentes, que en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta que hacer a cualquiera de los miembros de la mesa, que lo hagáis con total libertad, y estaremos encantados y estarán encantados también de responderos, ¿no? Es una mesa de aprendizaje y una mesa de contraste de ideas, ¿no? Si miramos la digitalización desde 2 puntos de vista, en primer lugar como materia sobre la que tenemos que construir nuevas políticas, ¿no?, sobre el qué tenemos que hacer política, y si miramos con la digitalización como un medio para hacer política, ¿no?, como un canal para hacer política, vemos realidades completamente distintas. La primera pregunta que se me ocurre, me gustaría que le dierais algo de luz, es si esta era digital, si estos cambios se pueden gobernar o no se pueden gobernar.
si estamos preparados para ponerle límites, si lo estamos haciendo, qué se puede hacer desde la política y desde lo político. Abriría... Yo, mira, voy a utilizar un ejemplo muy concreto que estamos viendo todos en las últimas semanas, ¿no? El movimiento de las personas mayores con respecto a la banca, ¿no? A los bancos, ¿no? Hemos visto cómo la digitalización lo que ha hecho es primero automatizar un montón de trabajos en la industria, ha modificado nuestras relaciones sociales, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de consumir, como decía antes, y digamos que ha terminado con una gran cantidad de puestos de trabajo en el sector bancario, ¿no? Y esa reducción de las plantillas en el sector bancario al final ha impactado directamente en el cliente, ¿no? En el usuario de las cajas o de la banca, ¿no? Y han sido precisamente las personas afectadas por esa transformación digital que se ha hecho sin tener en cuenta el impacto que iba a tener en el usuario, ¿no? En el cliente final, quienes han tenido que alertar a la clase política de que eso había que regularlo. O sea que, digamos, el usuario, el cliente, el consumidor no se podía quedar sin el acceso a cajeros, a servicios que le proporcionasen con los que tener acceso a sus ingresos, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Que creo que la transformación está sucediendo de una manera tan rápida y se está priorizando la digitalización a las personas. Es decir, se está priorizando la productividad o el beneficio económico que tiene, eso sin considerar el impacto que tiene en las personas. Entonces, alguien en los sistemas de gobierno debería analizar o debería supervisar que esos procesos de transformación digital, esos procesos de transformación tecnológica se hacen garantizando el servicio y la atención a los ciudadanos. Es decir, que en el día a día las personas no nos vamos a encontrar siempre con una máquina, que siempre vamos a tener una persona detrás que responda a nuestros problemas. Pensando en tu razón instrumental. Sí. No, el que quería decir, me parece que hoy en día está ocurriendo un fenómeno que es muy grave, o no sé cómo decirlo, ¿no? Resulta que los jóvenes, que son los que realmente están dominando la digitalización, son los que más desafección están teniendo con respecto a las instituciones, en general a la política, ¿no? Entonces yo creo que esto va desarrollando una especie como de bomba de relojería que no sabemos, porque los jóvenes son los que se van a hacer con el poder, no los mayores. Bueno, se les puede arreglar el sistema bancario, no sé qué, pero los jóvenes son, en un momento determinado, van a decir, nosotros somos él, y vosotros nos habéis traicionado porque no les estamos dando. Yo creo que los jóvenes hoy en día sienten que no se les está dando respuesta a sus problemas, y ellos están buscando la respuesta por algún sitio. ¿Qué va a resultar de eso? ¿Que van a salir regímenes reaccionarios? No sé qué. No lo sé, pero a mí me parece que eso es en lo que no se reflexiona demasiado. Los jóvenes no están siendo atendidos y ellos están buscando soluciones por su cuenta. Pero al mismo tiempo son las personas que más utilizan. Sí, pero están buscando las personas que van a... Dice, ¿no? Las personas que van a estar en el futuro no sé, yo dentro de 60 años no estaré. Bueno, no, van a estar ellos. Casi lo más probable. Se están empoderando ellas con la digitalización. Ellos son los que la están llevando adelante, porque ellos son los que están todos los días con esos instrumentos y ellos son los que dominan y ellos van a tener el futuro, pero ese futuro no va a estar en la línea de lo que tenemos hoy en día, porque ellos viven realmente como que nosotros, o sea, la generación esta les ha dejado tirados. Durante la pandemia ha sido claro, es decir, os quedáis en casa. ¿Cómo le puede decir a un joven, quédate en casa un año entero? No puedes, es decir, tienes que buscar soluciones. Y ellos están viendo como que no va con ellos. Lo que está pasando en política no va con ellos. Y ellos están empoderándose porque el futuro son ellos, el futuro, su vida está ahí. Entonces yo creo que hay un caldo de cultivo muy grave, es mi impresión, ¿eh? Las instituciones, y es
probable que no vayan a votar y sin embargo acuden en masa a todas las ofertas públicas de empleo. Es decir, no quiero contigo, pero dame de comer. Todas las ofertas públicas de empleo se cubren, o al menos se presentan muchísimos más de los puestos que hay, ya sea en Osakidetza, ya sea la institución que sea. O sea, a la institución sí les gusta, a la institución sí quieren estar, pero la quieren estar dándoles trabajo, no lo sé cómo decir. Hay cosas que no me cuadran, no las he estudiado, pero no me creo lo de la desafección, en principio. Claro que creen en las instituciones y quieren participar de ellas, trabajando, porque de verdad es que me fijo siempre y hay cantidad, y casi todos son personas de menos de 30 años, de 25 años, que luego no van a votar, que habrá que ver por qué. Pero a lo mejor en sindicatos o en otras formas de participación sí participan. Y es más, muchísima gente antisistema, incluso anarquistas completamente, van a esas ofertas públicas de empleo. O sea, que hay cosas a estudiar, incluso cuando haya una oferta pública, preguntar a la gente, ¿has votado alguna vez? Por saberlo simplemente. Y hacer estudios de todo esto, porque sí que es verdad que les interesan nuestras instituciones. ¿Alguna lectura de esto? Ahora, yo pienso que por una parte el mundo de la digitalización nos va a afectar a todos de manera increíble. La mayoría de los empleos van a desaparecer y no estamos preparados para el mundo que nos viene. No sé cuántas profesiones van a quedar, pero según se han hecho los estudios recientes, prácticamente la mayoría que está realizada automáticamente desaparecerá. Solamente la creatividad se potenciará. Y la creatividad no se enseña en las universidades, porque lo que se enseña es a repetir los apuntes de la mejor manera posible, pero no hay creatividad. Luego, no estamos cooperando al mundo de la digitalización y tampoco están preparados, ni los mayores y los jóvenes que están preparados, sí, pero a su gusto y manera. Es decir, en una sociedad de la inmediatez, donde yo puedo votar dándole a un clic, ¿para qué me sirve la democracia reunida allí 300 parlamentarios que discuten entre sí, que cobran un gran sueldo, cuando yo podría votar desde mi casa? Con las miles de votaciones que hay y que todos los días te invaden. Oiga, responda usted, ¿está satisfecho? ¿No está satisfecho? ¿Está contento? ¿No está contento? Y te dicen, bueno, hemos hecho una encuesta de 1000 personas que dicen esto. Y se crea una opinión, ¿no? Y luego otra parte, que yo creo que el mundo va a estar dominado por los grandes consorcios, como decía el profesor Insausti, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Todo esto que está ya controlando la realidad, pues se ha visto casi claramente en las votaciones con Trump y con Osama Bin Laden. Es decir, se han robado las identidades de las personas y yo recibo a través de Facebook lo que los otros han captado, que yo pienso, y que automáticamente voy a dar un like que va a dar el otro y al amigo y el otro y el otro. Es decir, la democracia corre un riesgo terrible con el tema de la digitalización y el tema de lo mismo que está ocurriendo, que uno entra para ver un viaje y te invaden con viajes a través del Big Data, pues lo mismo ocurre en política. Entonces, ¿existe libertad en lo que tú estás eligiendo? Prácticamente no hay una libertad. ¿Qué es lo que buscan la mayoría de las personas? Resolución de sus problemas. ¿Por dónde no se resuelven los problemas? Ni por arriba para los mayores, ni por abajo. Y la clase media, que es la que está sustentando el sistema, está totalmente decepcionada con el sistema democrático. Y la gran pregunta que se hacen, al menos he descubierto yo en el mundo alemán, es cómo atraer a las clases medias a una respuesta hacia lo que sería la política para de alguna manera satisfacer esas necesidades que tiene la sociedad. Y yo no encuentro una solución, porque cuando hablamos resolver los problemas, ¿cómo? Reformar las instituciones, cuáles y cómo y demás. La gestión pública, no se rinde cuentas. Sarkozy dijo que iba a hacer auditorías a todos los ministros. ¿Se han hecho? Yo no he visto ninguna auditoría que se haya hecho a los partidos políticos. En los famosos proyectos, megaproyectos,
en fondos estructurales. En Alemania yo he visto, se dio este dinero, ha habido estas consecuencias, ha habido este gasto. Yo no he visto que haya habido una evaluación de aquellos programas de España con E. Yo no sé si los va a haber ahora con el Next Generation. Va a haber una evaluación. Es decir, la decepción es tan grande que nosotros tenemos que introyectar un poco de optimismo a la sociedad para que al mismo viva feliz. Y los partidos políticos han encontrado una droga que es muy interesante. Yo te prometo lo que quieras y te lo voy a dar. Ahora, que después te lo dé o no te lo dé, no vengas a pedirme cuentas. Pero tú ya me has votado. Y el ciudadano engañado sigue votando constantemente. ¿Por qué? Porque cree todavía que le va a encontrar una solución. Por ejemplo, cuando vemos los escándalos que estamos viendo esta semana, o antes de ayer, o esta semana pasada, y lo estamos viendo también en Inglaterra con Johnson, y lo vemos prácticamente en casi todos los sitios, que no responde a una ética del poder. Y encima te lo venden como una cosa que, de alguna manera, tú tienes que sentirte bien porque lo has elegido y es tu partido. Pero caramba, yo no veo que se responda a nada de las demandas que tenemos, porque cuando decimos escucha, ¿se escucha y hay participación? ¿Qué participación tenemos si prácticamente lo único que hacemos es cada 4 años votar? Y la droga es, yo te voy a dar lo que quieras. Y entonces te dice que vas a cobrar la pensión, que vas a tener trabajo, y tú lo crees. Y cuando nos escandalizamos de los escándalos, es porque todavía la ciudadanía tiene una mínima ética que se escandaliza. Pero hay del día en que sustan los escándalos y todo lo que está existiendo en política y permanezcamos tal cual, sin estar preocupados. El que todavía nos preocupemos quiere decir que la ciudadanía tiene un mínimo de ética, que no la encontramos en la política, ni en los políticos. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la ética del poder. Todo vale para yo conservar mi silla. Nicanor, si la política no funciona, los políticos no funcionan, la respuesta es, desde un punto de vista constructivo, es mayor participación, mayor compromiso, mayor involucración en la actividad política, en la actividad pública. ¿Eso está sucediendo? No, porque para eso necesitas, primero, una ciudadanía formada. Segundo, necesitas canales de participación. Y necesitas, por otra parte, que esa participación vea que se la ha tenido en cuenta. Porque tú no sabes si verdaderamente se ha tenido en cuenta a las demandas de la población. Yo lo que veo es, por una parte, que no se puede vivir con un optimismo infinito, pero tampoco con un escepticismo atroz. Y la pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿con qué grado de escepticismo puedo yo vivir en la vida? ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos viendo que, dice el profesor Insausti, a los jóvenes no se les atiende y no se crea un problema, vamos a tener un grave problema. Las pensiones lo mismo. Entonces, quien está sustentando todo es la clase media, que tiene esa desafección total hacia la política. Y entonces, por otra parte, decimos, no, pero no necesitamos de la política, porque no tenemos la dictadura, si no tenemos la persona que dice que te va a salvar. Entonces, pero la gente lo que quiere son seguridades. Y tú le dices que va a cobrar la pensión y que va a tener trabajo, ay, yo me lo creo y le voy a votar. Pero luego no reivindica. Oiga, ha habido una rendición de cuentas. Hubo un cantante catalán, que ahora no me acuerdo el nombre, muy famoso, que llevó a los tribunales, a los partidos políticos, porque no coincidía el programa con las realidades. ¿Qué le dijo el juez? Es que eso son promesas, y las promesas no se pueden juzgar. Pero fíjate, Nicanor, ahora en las elecciones de Castilla y León tenemos al partido que más ha incrementado su representación en la Junta de Castilla y León, Vox, que es el partido que tenía un programa electoral más escueto y menos comprometido con digamos, las cuestiones ciudadanas. Y aún así, o sea, digamos, es un partido que consigue movilizar a un electorado que no sabemos si está enfadado. Por ejemplo, eso debería llevar a los partidos tradicionales a pensar que no estoy haciendo yo bien porque surjan esos populismos, ya sea de derechas o de izquierda. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Ningún partido político se plantea qué estoy haciendo yo mal que no resuelvo los problemas de la ciudadanía. Sí que los políticos resuelven sus problemas
su gran pensión, su no sé qué, su no sé cuánto. Y ojo, la mayoría de ellos no tiene un empleo, porque se ha metido en política para vivir. Porque el que tiene un empleo dice, yo me voy a mi empleo. Pero el que no tiene más que la silla, no tiene más que agarrarse a la silla. Y eso la ciudadanía lo ve. Y cada vez el nivel intelectual y académico, o como quiera, o profesional, de los políticos es más bajo. Porque es una profesión donde, hombre, me decía a mí un eurodiputado, mira, yo me casé y me falló el matrimonio, ya no creo en el matrimonio. Me metí en política, no, estaba en la universidad y ya no creo en la universidad porque es un desastre. Me metí en política, llegué a ser eurodiputado, descubrí lo que era la política y me decepcioné. Y ahora ya no tengo dónde agarrarme. El sueldo del político. ¿No? Es decir, el grado de escepticismo, y claro, y tú has dicho una cosa muy importante, el vacío. Y se está creando ese vacío que lo están rellenando algo que verdaderamente nos puede llamar la atención. Y entonces la actitud nuestra debería ser, ¿cómo podemos rellenar esos vacíos? No con vaciedades, no con eslogans, sino con lo que has dicho tú, eficacia y eficiencia en política. Eso es lo que busca la ciudadanía. Y yo creo que todo lo que hemos dicho aquí va prácticamente, a una parte, la educación que insistía Sabin Sausti, por otra parte, lo que tú estás diciendo, que es un análisis, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, y me parece que es muy esclarecedor, y al mismo tiempo sirve para un análisis de la realidad, la falta de confianza, has insistido muchísimo, la desconfianza de los partidos políticos, que son máquinas de poder única y exclusivamente, y de empleo. Cuando un partido pierde las elecciones, 300.000 personas se van al paro. Cuando un partido gana unas elecciones, 300, 400.000 personas son colocadas. Son empresas de empleo. Entonces eso la gente lo ve. Y entonces estamos viviendo en una situación donde verdaderamente de las propuestas que nosotros hacemos, que tú has hecho muchas, yo me he anotado aquí unas cuantas que me han parecido muy interesantes, pero yo digo, bueno, ¿y eso cómo podemos resolver los problemas de la ciudadanía? ¿Cómo podemos reformar las instituciones? ¿Cómo, por otra parte, reformar los partidos políticos? ¿Cómo podemos gestionar la gestión pública, el tema de la evaluación? Yo creo que si hablásemos más de políticas públicas y menos de los vicios del poder, Menos de confrontación política. mesas de confrontación política, seguramente encontraríamos, digamos, una riqueza del debate y encontraríamos las soluciones que hay que poner en marcha. Yo creo que la agenda climática en ese sentido, o sea, la lucha contra el cambio climático está ofreciendo un montón de alternativas, digamos, de gestión, de eficiencia comunitaria, compartidas, de autoconsumo, de generación, de calidad del aire, de eficiencia energética. Sí, pero Si estoy hablásemos- dispuesta a pagar. Lo que Cuando pasa se es que corta un árbol el en debate Brasil, político está muy desvirtuado, o sea, Sí. se ha infravalorado tanto que solamente hablamos del reparto de escaños, de Sí, mayorías, exacto, de minorías, exacto. de elecciones que se adelantan. Claro, estamos viviendo una sucesión de procesos electorales como nunca habíamos visto nunca, y parece que si no hay elecciones, tú lo has dicho, ¿no? Es como una droga, o sea, nos falta algo, nos falta la última encuesta, el último estudio. Creo que una de las soluciones es hablar más de políticas públicas y menos de confrontación política. sí, por eso decía yo, perdón que ya doy la palabra, por eso decía, malos tiempos para el diálogo, malos tiempos para debatir, porque inmediatamente la polarización es tan grande que verdaderamente no desciendes a los problemas reales que se ha dicho aquí. Y yo todo lo que se ha dicho aquí estoy totalmente de acuerdo. Y ojalá lo pudiéramos llevar a efecto. Pero lo que no quiero tampoco es caer ni en un optimismo o buenismo barato, ni en un escepticismo radical donde me lleva a la inanición. Porque eso es como el amor, que muere de dos maneras. O por mucho amor o por poco amor, ¿no? O por mucha política. Aquí está todo politizado. Y yo lo que veo, yo he vivido muchos años en Alemania y pasan las elecciones, ya nadie habla de política. Habla de verdaderamente si se cumplen las cosas. Pero, en fin. Yo haría la pregunta, si hablamos de políticos o hablamos de política, que son dos cuestiones distintas. Manu, por favor. Sí, yo quisiera volver a lo digital, porque estamos hablando de muchos temas interesantísimos, no necesariamente vinculados a lo digital. Y lo digital a mí me produce algunas inquietudes,
basadas primero en una constatación. Lo digital avanza muchísimo más rápido que lo humanista. Muchísimo más rápido. Y lo digital sienta criterio. Y son criterios no fundamentados, ni en el pensamiento humanista, es decir, filosofía, ética, no. Sienta criterio. Y nos estamos introduciendo en algo que hemos pasado con mucha rapidez, pero que tiene la profundidad de estar creando mundos paralelos para las personas. El metaverso es un mundo paralelo y va a ser un mundo paralelo. Y ahí no hay respuestas desde lo humanista. No se ha llegado todavía, porque es difícil hasta de imaginar a dónde nos va a llevar ese territorio. A mí eso me produce mucha inquietud, porque yo veo algunas realidades vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial en la que hay criterio, y ese criterio atiende normalmente a razones que pueden ser de carácter económico, funcional, del tipo que sea, pero no necesariamente criterio ético o criterio humanista. Entonces, ahí a mí me surge una primera pregunta, y lo dirijo a Nicanor y a Xavier, que evidentemente los miro expectantes porque creo que representan el mundo intelectual, el mundo humanista de nuestra sociedad, y yo tengo curiosidad por saber si en ese mundo, específicamente pensando en lo que se está viniendo encima, que ya ha llegado de lo digital, se están planteando respuestas. Porque hay una cuestión, discrepo en algo que decía Xavier. Yo creo que la juventud no es digital, usa lo digital, pero no tiene conciencia de lo que hay debajo, porque no lo conoce. Y es que es muy difícil conocer lo que hay debajo del desarrollo, no digo de un Facebook, de cualquier elemento que esté en lo digital. Sin embargo, son víctimas de lo que ahí ocurre, víctimas indefensas, porque el que ha diseñado todas esas aplicaciones lo ha hecho con un criterio. Genera adicción, genera afinidad, genera de todo, y los usuarios se cuelgan. Entonces, me pregunto, ante estas realidades, ¿entendéis que desde el ámbito humanista, desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito del pensamiento, se está moviendo algo como para que la sociedad no esté inerme ante eso que se nos viene encima? ¿O vamos a ser objetos pasivos de toda esa irrupción? Eso era una pregunta para vosotros y luego tenía otra para Eva, pero bueno, igual no hay tiempo. Yo creo que antes de responder a ti me gustaría decirle una cosa a ella con respecto a la juventud. Y es que hay un dato muy dramático, y es que en los últimos años se están suicidando mucho más jóvenes que antes, o sea, lo dicen las estadísticas. Eso indica que la juventud no está muy por la labor. Eso para empezar. Yo creo que la juventud, o sea, a ver, es digital en el sentido de que, claro, que la juventud está siendo dominada por lo digital. Y yo creo que está siendo manipulada y está siendo llevada hacia lugares que la juventud misma no sabe a dónde van, y que hay detrás otras mentes que están intentando llevarla. Yo por eso creo no se está educando a la juventud, tampoco se sabe. Yo no sabría cómo hay que educar a la juventud en estos tiempos, no lo sé. Yo lo que sé es que se están creando como mundos paralelos, has dicho tú, y la juventud es un mundo paralelo hoy en día que no quiere saber nada con el mundo de los adultos. Aunque vayan a las oposiciones, van porque es que necesitan vivir. Es que no hay, como cuando en nuestro tiempo decía uno, España una, decía así, porque si hubiera otra iríamos todos a la otra. Pero es que no hay otra, es decir, no hay otra sociedad. Estamos aquí, estamos en el capitalismo salvaje, y la juventud también quiere tener su dinero, porque es la única forma de sobrevivir. Yo no creo que el hecho de que los jóvenes acudan a las oposiciones sea una señal positiva de que la juventud está por las instituciones, no lo creo. Yo creo que la juventud se está cultivando algo que no sabemos, ni ellos saben ni nosotros sabemos qué es. Yo creo que la educación misma, y como lo decía Nussbaum y toda esta gente, o sea, está yendo
en una dirección que no sabemos a dónde va a llegar, pero los populismos que suban de esta manera tan dramática quiere decir que en la sociedad hay gente absolutamente fuera y que buscan, o sea, que buscan un lugar para ellos, y ese lugar para ellos puede ser un lugar muy bestial, ¿no? Muy bestial. Yo me estaba acordando no sé si ustedes conocen el cuento La criada, por ejemplo, o libros de estos que son distopías, pero que cuando uno las lee, yo la leí en los tiempos del confinamiento, y uno dice, coño, si esto es lo que está pasando, ¿no? Y entonces nos encontramos hoy en día, pues, las cosas en muchos aspectos van hacia algo. El caso de Trump, por ejemplo, decimos, pero ¿cómo puede ser posible que hayamos caído tan bajo? Podríamos decir, pero está ocurriendo y las consecuencias ya son casi universales. Es decir, lo de Ucrania parece que era bueno, a ver si se soluciona. Pero vamos a ver, ¿cómo no es posible que se pueda solucionar sabiendo lo que es una guerra mundial? Y se dice normalmente, no, parece que se está preparando una tercera guerra mundial. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar en estas barbaridades? Pero yo creo que indica un poco que sí. Luego la pregunta, Hombre, desde el punto de vista académico intelectual no planteabas, ¿no? Es decir, bueno, filosófico, ¿hay alguna aproximación para entender todo esto? Hay claves, yo creo, pero hoy en día lo que está ocurriendo es, Nicanor ha citado a Sartre, Habermas, eran intelectuales que estaban en la palestra y la gente les escuchaba. Hoy en día, tú podrías decir un intelectual al que se le escucha. Hay, pero están muy escondidos, tienes que buscarlos en las redes sociales, y hay críticos, quizá algunos una Chomsky o algo así, pero hay otros, pero están hoy en día, no están en primera línea. Es decir, el mismo poder se ha encargado de marginar yo creo que esto es lo que estamos viviendo hoy en día. El poder mismo ha marginado cualquier voz crítica. Y no tiene que ver también con la forma en la que, no digo los jóvenes, pero también muchos de nosotros, ¿no? Aceptamos que tenemos una serie de derechos, libertades, avances y progresos conseguidos y se dan por dados, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esto no me lo van a quitar nunca, no va a desaparecer el estado del bienestar. Lo mismo que hemos supuesto que también hay democracias y parece que vienen del cielo, de la naturaleza, y es un producto humano, social. Lo mismo que vienen, ¿no? De hecho, las democracias es el fenómeno, el sistema político, el más reciente y el más corto en la historia de la humanidad. Son fenómenos totalmente recientes, tal como los entendemos ahora, ¿no? La sociedad no parece que esté interpretando que se pueda cuestionar esto, ¿no? Y que por tanto que pueda decaer, sino que mucha gente que asume que esto va a seguir siendo así, lo mismo que las pensiones, van a seguir siendo, porque como fueron, o han sido hace poco, van a seguir siendo. Pero figúrate que, por ejemplo, la democracia alemana de Willy Brandt después de la guerra fue una democracia social mucho más radical que incluso programas de izquierdas como los de Podemos, bueno, en sus diversas fases. Pero las democracias caen y se rebajan y acaban siendo una basura. Hoy en día la democracia en España es una basura, yo diría. Ahora, respondiendo a tu pregunta, detrás de la digitalización está el Homo digitalis, que no se ha hecho todavía una antropología al respecto de las consecuencias que puede tener eso para el ser humano particular individual. Nosotros estamos viviendo, por una parte, en el mundo digital, pero por otra parte estamos viviendo en el mundo analógico. Y tenemos una doble dualidad, como decía el profesor Insausti, de una doble realidad. La realidad que vivimos a través de la digitalización, de todo este mundo, del cibermundo, y por otra parte la realidad diaria. Entonces, ¿cómo descubrir detrás de la digitalización al ser humano? Es muy difícil porque estamos viviendo hoy en día también una consecuencia de la unión del ser humano a la máquina, que es el cyborg, y que prácticamente se presenta como el nuevo avance
de la evolución o el posthumanismo, donde verdaderamente como ha fracasado la educación, que no hemos podido educar a la ciudadanía hacia los fines que perseguíamos con la Ilustración, vienen los tecnólogos, biotecnólogos, informáticos, inteligencia artificial, y dicen, déjamelo a mí, que yo voy a crear un ser humano transformado tecnológicamente. Y entonces la gente está creyendo que con la tecnología interviniendo en el ser humano vamos a crear un ser humano totalmente radical, el posthumano, que solventará los problemas más fácilmente. Y entonces estamos creyendo en esa utopía o distopía, no lo sé, pero estamos metidos ahí. Mientras tanto, el ser humano sufre, siente, padece, no encuentra trabajo, no resuelve sus problemas. Pero tenemos otro mundo fantástico, que es ese mundo de un cibermundo que parece que todo nos va a resolver los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que la función de la filosofía es, por una parte, volver a la realidad, al mundo real, para, de alguna manera, enseñar a los seres humanos, como decía Lichtenberg, el día que se enseña a los seres humanos cómo pensar, no qué pensar, estaremos adentrándonos en los misterios de la humanidad. La función nuestra es que cada uno piense lo que crea conveniente, pero tiene que tener una metodología de pensamiento para poder entendernos. ¿Cómo pensar? Necesitamos una metodología, una lógica. Cuando dice Fausto, el Goethe, en el Fausto, dice, todas las personas deberían seguir un collegium logicum para que el pensamiento se deslice con más contundencia. Hacía alusiones, el collegium logicum, a los instrumentos de tortura para pensar bien. Dice, ¿qué es lo que está fallando en nuestra sociedad? Que no sabemos pensar y por lo tanto no vamos a encontrar solución a nuestros problemas porque no pensamos. Y con el Big Data y con todo esto han nacido las humanidades digitales, que es un nuevo avance. En Alemania han dado para 5 años 25.000 millones a las universidades para que las humanidades clásicas se transformen en humanidades digitales, es decir, que vayan por la digitalización. Y si una facultad no entra en la digitalización, no le dan ninguna ayuda. Ahora bien, se ha pensado que efectivamente eso requiere también una nueva filosofía, porque efectivamente estaremos solventando algunos problemas, pero estaremos dejando atrás los problemas del ser humano, ¿eh? Y entonces nos encontramos en una situación muy problemática, donde prácticamente con la anulación de la filosofía en el bachillerato y como estamos en una sociedad utilitarista de que todo tiene que tener un éxito y al mismo tiempo debe ser práctico, pues yo me rehago a las palabras de un poeta alemán, Novalis, que dice, la filosofía no sirve para cocer patatas, pero sirve para proporcionar los conceptos de Dios, de libertad, de dignidad. Es decir, todo aquello inmaterial sirve la filosofía para dignificar a la persona humana. Pero claro, no es práctica. Y en un mundo que solamente queremos la practicidad, pues estas cosas no tienen sentido, sobramos, ¿no? Entonces a los filósofos se les tilda pues como algo exótico a extinguir. Yo no, precisamente he hecho la pregunta por lo contrario, sí, porque creo que no sobra. Ya, claro, yo también. Sí, yo también. Sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y en la pregunta. Planteas de las universidades, fíjate que es curioso, yo la titulación más exótica de grado que me he encontrado en una universidad en concreto, la tecnológica de Indore, es Ingeniería Informática y Psicología. Ahora, Sí. Sí. Es decir, sí que hay alguien que esté pensando. Yo también. No sé a qué interesa. Sí, pero eso Yo está... también, o sea, sí que hay, o sea, una demanda de humanismo y de pensamiento en esta revolución tecnológica que estamos viviendo. O sea, sí que hay una preocupación, no sé hasta qué punto es mayoritaria y qué efecto de contrapoder tiene con respecto al utilitarismo de la digitalización, pero sí que hay una corriente de pensamiento, que yo creo que aquí en España pues está José María Lasalle, está Inerarity también, reflexionando sobre
Sí, pero la Salle, la crítica que hace Sí, Es a las tecnológicas. sí, es a la tecnológica. claro. Pero tenía que formular un humanismo para un mundo tecnológico. Y detrás de cada tecnología hay un ser humano. Y hay que descubrir a ese ser humano. Mira, el mayor experto en Alemania sobre estos temas, que es el presidente de la Comisión de Evaluación de Tecnologías en el Parlamento, acaba de publicar un libro que dice el ser humano inferior. Hoy el ser humano se está sintiendo inferior con relación a lo que es todo lo que es, antes llamábamos humano, tecnológico, etc. Nos sentimos inferiores y se siente subyugado. Y dice, hay que rescatar ese ser humano. Pero ¿cómo lo rescata? Pero fíjate, tú has hecho una comisión de tecnología en el Parlamento, además. Sí. Pero quiere decir que está en la agenda, Está en la agenda ya. en la agenda al máximo nivel. Claro, al máximo No es nivel. una Y la comisión de la Yo he Secretaría de estado, Estado. yo he estado en el Parlamento alemán con Armin Grunwald, que es el que lleva todo esto, presidente de la comisión, hablando de estos temas a los parlamentarios alemanes. ¿Dónde existe eso aquí? Claro, eso es. Que llamen a filósofos y gente que más o menos seamos unos inútiles para poder expresar nuestro pensamiento. Por eso decía yo al principio, y con esto también, si me permite, me gustaría seguir muchísimo más tiempo, pero creo que Sí, el llevamos tiempo, bastante sí. fuera. Hay dos aproximaciones a la digitalización en sentido macro. Una es la digitalización, lo digital como medio para hacer política, para relacionarnos, y otra cosa es el fenómeno de la digitalización como fenómeno que cambia las relaciones económicas, sociales, humanas, individuales, a nivel psicológico, también incluso, y a nivel biológico también, se ven los efectos. Las pantallas móviles es el ejemplo mucho más claro, ¿no? O el uso de los pulgares, ¿no? Y cómo esto produce efectos biológicos, ¿no? Repensar la digitalización, la era digital en clave humanista, es lo que nos permite situarnos entre un modelo como el modelo ultraliberal estadounidense, no digo neoliberal, ultraliberal, básicamente el sálvese quien pueda, y disfrute el sueño americano aquel que pueda, uno entre 200 millones, o el modelo autoritario que está en el otro extremo, que es el modelo porque yo lo mando, ¿no? En el medio está y tiene que estar la propuesta europea. Ahí están. Que ahí está, ¿no? Un poco también en línea de lo que comentaba antes Eva, en los últimos años, y en Euskadi también lo hemos ido viendo, hemos ido adoptando el hecho digital, el fenómeno digital, como algo irreversible, como algo inexorable y con una sola forma, ¿no? Frente a esto, en los últimos años también hemos ido, en menos tiempo han emergido otra digitalización es posible, que está tratando de ponerle barreras, de ponerle límites a algo que se consideraba que era el salvaje oeste y que, bueno, aquí mandan las leyes del más fuerte, ¿no? Con esta reflexión, aunque me gustaría, podemos seguir hablando muchísimo más tiempo, si me gustaría terminar, si me permitís, primero, en primer lugar agradeciendo tanto a Xavier, a Nicanor como a Eva por la asistencia y las ideas sugerentes, propositivas y de análisis humanista y crítico respecto a lo que estamos viviendo, y también invitaros a todos vosotros a la siguiente jornada, que será la segunda jornada del ciclo de Sociedad Digital, Sociedad de Personas, organizado por Eusko Ikaskuntza, que tendrá lugar el próximo miércoles, si no me falla la memoria, miércoles día 30 de marzo, también aquí, con la Michelena. Nos acompañan Elena Matute y Lorena Fernández, y una tercera persona que todavía nos falta por cerrar, y hablaremos de sobre todo, acercaremos un poquito más a la dimensión humana social, desde la reflexión aterrizaremos un poco más, bajo el título Las personas en el centro de la era digital. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado y por lo menos algunas preguntas nos hayan surgido para seguir profundizando, reflexionando, sobre todo para cambiar, para modular y cambiar la realidad en la que estamos insertados. Nada más, eskerrik asko.